Hola, bienvenidos a esta tercera clase del curso de Teoría de Matemática de la Computación. Espero que ahora esté suficientemente cerca del pizarrón, si no me avisan, por favor. Hay dos cosas que me faltó decir ya por falta de tiempo la vez pasada, y por eso tengo aquí anotado previamente esto para abordar el asunto. Entonces, las dos cosas son, le habíamos puesto comillas a la palabra teorema en este teorema de que el teorema del paro es indecidible o irresoluble. La razón se los hice muy enfáticamente, se los dije muy enfáticamente, y es para respetar la palabra, ¿no? Que es un uso equivocado. Randy, tienes tu micrófono abierto. Eh, Abran su micrófono, por supuesto, cuando sea que quieran decir algo, pero si nada más está abierto así, pues mete mucho ruido, ¿no? Por favor, sí, comenten, interrumpan cuando sea, con el micrófono, de la manera que prefieran. Bien, entonces decíamos que tenemos comitas ahí en la palabra teorema, no para resaltar esa palabra, que es un uso equivocado de las comillas, sino para poner en duda su calidad de teorema, ¿no? Es un teorema, ¿no? Y la razón es porque un teorema no puede existir por sí solo así en el vacío, ¿no? Un teorema siempre tiene que formar parte de un mundo matemático que está especificado por un conjunto de axiomas en donde ciertas cosas se valen y ciertas otras cosas no se valen. Ayer lo analizamos y vimos que había pues un montón, unos 8, pero les anuncié que pueden ser muchos más supuestos implícitos. Son cosas que estamos usando para hacer el argumento que requiere el teorema para ser demostrado y que mientras no sean explicitados, pues el teorema es una argumentación de café, ¿no? De una argumentación de cuates, ¿no? Con palabras del mundo real y no una cosa rigurosa matemática. ¿Se acuerdan? El proceso de la ciencia en general hace una abstracción de objetos del mundo real, en este caso nos interesan las computadoras, los algoritmos, etcétera. Entonces hacemos una abstracción del mundo real al mundo matemático, aquí hacemos deducciones, que es la parte que hicimos, ¿no? Deducciones, y después hacemos una interpretación de esos resultados de la deducción para ver qué tanto se ajustan o qué tan verdaderos son o no en el mundo real. Eh, pero si la abstracción es incompleta, pues entonces las deducciones, pues no sé, en qué mundo viven al menos tendríamos que saber, ¿no? Y para eso hicimos una lista de supuestos implícitos que estábamos usando y, un momentito, déjenme hacer un cambio aquí, ahí está, esos. Hicimos una lista de los supuestos que estábamos usando y eso por lo menos ya da un marco de dónde es que ese teorema vale, dónde es que los argumentos que dimos son válidos y por tanto dónde es que ese teorema, el teorema del paro, vale. Y en particular eso, cuando veamos la máquina de Turing, vamos a ver que la máquina de Turing cumple con todos los requisitos usados para demostrar este teorema y por lo tanto el problema del paro vale, el teorema del paro vale para el modelo de la máquina de Turing. Y también vamos a ver cuando veamos la máquina RAM que el teorema del paro vale para el modelo de la máquina RAM. Ayer mismo aclaramos que los supuestos que estábamos usando implícitamente implican que la memoria es infinita, o al menos ilimitada, lo aclaramos. Infinita es, ahí está, tienes infinita memoria, punto, ¿no? Ilimitada no es lo mismo, pero se parece. Ilimitada es que a lo mejor nada más tienes memoria finita, pero cada vez que necesites más, la consigues de inmediato y continúas el proceso, ¿no? Es como ir corriendo a República del Salvador, comprar tu memoria, ir a instalarla y continuar el proceso, ¿no? Eso no es infinita, pero la idea es que puedes conseguir más siempre que sea necesario, ¿no? Entonces, el primer modelo que vamos a ver, sin embargo, el de autómatas no cumple con, con las propiedades necesarias para argumentar el problema del paro y por lo tanto ahí no es 100%, no es válido el teorema, o por lo menos no es válido el argumento que dimos. Las computadoras reales también tienen memoria finita y por lo tanto el argumento que dimos no es válido. Sin embargo, se considera la máquina de Turing, por ejemplo, un buen modelo de la computación y por lo tanto se considera este teorema verdadero en el mundo real, ¿no? En principio, como el argumento no vale porque requiere memoria infinita, en principio sería posible que en una computadora real ustedes pudieran resolver el problema del paro. Pero bueno, ahí es donde yo creo que haría falta un teorema que diga que el problema del paro es irresoluble en modelos con memoria finita, porque si ustedes descargan un poco, van a ver que básicamente para poder resolver este problema en modelos con memoria finita se requiere muchísima más memoria de la que tienen, básicamente, ¿no? O sea, si el programa que quieren correr sobre una entrada tiene una cierta cantidad de memoria para procesar,
Entonces, el análisis que ustedes tienen que hacer para ver si ese programa con esa entrada y con esa memoria es un dato adicional ahora al programa, ¿no? ¿Cuánta memoria dispone el programa? Porque si dispone menos, a lo mejor se traba, ¿no? Y si dispone más, a lo mejor termina, es un dato, ¿no? Entonces, ya son 3 datos a considerar, no nada más el programa y la entrada, sino el programa y la entrada y cuánta memoria tiene ese para este otro. Bien, entonces ustedes lo escarban un poco, van a ver que la memoria que necesitan para hacer el análisis de esta situación es exponencialmente más grande que la que tiene el programa. Entonces sí, si el programa dispone de 10 bytes y ustedes tienen 2 a la 10, 1000 bytes para hacer el análisis, a lo mejor pueden resolver el problema del paro, ¿no? Pero sí, en general requiere por lo menos exponencial. De hecho, se puede argumentar que mucho más que exponencial. Entonces, de nuevo sería el problema del paro con esta entrada, con esta cantidad de memoria y analizado en esta otra computadora que ustedes tengan con memoria finita, pero ¿cuánta memoria? No necesariamente la misma que esta, ¿verdad? ¿No? Entonces se vuelve un problema diferente que habría que analizar y sería bueno tener un teorema que diga eso, ¿no? Para el caso de memoria finita, si tú quieres resolver el problema del paro, pues requerirías una cantidad exponencialmente o muy, muy grande de memoria y entonces tampoco se puede, ¿no? A menos que la máquina que estás analizando tenga muchísimo menos de memoria que la máquina en la que estás haciendo el análisis, ¿no? Que yo sepa, no existe tal teorema, pero sería interesante tenerlo. No estoy seguro, no, que yo sepa, no está demostrado esto de que se requiere exponencialmente más, pero en memoria, pero pero el análisis que uno puede hacer al respecto indica fuertemente que como que ese debería ser el caso. Será bueno tener un teorema explícito, no, no existe que yo sepa. Bien, entonces, el punto es, una vez que establecimos cuáles son los supuestos implícitos eh, de nuestro teorema, que se usan en la demostración de nuestro teorema, ya sabemos en cuáles mundos este teorema es válido. A saber, los mundos en donde esos supuestos son válidos. Y como dije, pues vamos a ver en su momento, cuando veamos máquina de Turing, que tanto la máquina de Turing como la máquina RAM cumplen con esos supuestos y entonces ahí el teorema es válido. Eso en general se considera que quiere decir que es válido en el mundo real, ¿no? Pero ustedes una cosa es el mundo matemático, otra cosa es el mundo real, ¿verdad? Entonces ustedes están en libertad de dudar y decir, no, espérate, pues yo le voy a escarbar porque en el mundo real puede ser diferente porque la memoria es finita, ¿no? Bien, pero entonces lo que me faltó hacer la vez pasada es, pues, quitarle las comillas. Una vez que especificamos cuáles son los supuestos implícitos involucrados en ese teorema, podemos quitar las comillas y decir, ahora sí es un teorema en cualquier mundo matemático en donde esos supuestos valgan, ¿no? Quizá no lo hicimos con suficiente rigor ni de manera suficientemente exhaustiva, pero más me interesa la idea de esto que de veras crear un mundito en donde saber exactamente cuál es el mundito en donde esto vale. Nos faltaron algunos supuestos implícitos, quizá, ¿no? Para poder terminar de hacer eso. Pero no queremos tener un montón de mundos diferentes que modelen la computación, porque pues si tenemos un montón de mundos diferentes, un teorema vale acá, otro teorema vale acá, y no necesariamente se pueden usar juntos, ¿no? Entonces nos interesa tener pocos modelos de la computación para que en cada uno de esos pocos modelos podamos ir construyendo una teoría. Y por eso vamos a ver 3 modelos nada más, ¿no? El modelo, algunas variantes de cada uno de ellos, el modelo del autómatas finitos deterministas, el modelo de la máquina de Turing, el modelo de la máquina RAM, ¿sí? Hay más, pero no queremos tener un océano de modelos, porque entonces pues, todas las teorías se vuelven chiquitas, ¿no? Y nada más, aquí tengo 2 teoremas, aquí tengo 3, y no los puedo usar juntos porque son modelos diferentes. En general uno no puede mezclar modelos. Si tú tienes un modelo y tienes otro modelo, por ejemplo, modelo autómatas y modelo máquina de Turing y los quieres mezclar, los teoremas de un lado con los teoremas del otro, pues rápidamente llegas a una contradicción. Porque en el modelo de autómatas la memoria es finita, en el modelo de máquina de Turing la memoria es infinita, y eso es una contradicción. Y ya hablamos de las contradicciones aquí, ¿no? Son catastróficas, es algo que enfáticamente no queremos en matemáticas, porque entonces automáticamente todo se puede demostrar a partir de una contradicción y eso vuelve la noción de verdad y la noción de demostrable pues completamente inútil, ¿no? La idea es que algunas cosas son verdaderas y otras cosas sean falsas, ¿no? Y que no sea nada más que todo es verdadero y ya, ¿no? Entonces, 2 cosas que quería yo decir todavía de la vez pasada es, número 1, ya le podemos quitar las comillas, ¿no? Okay. Rigurosamente, formalmente tendremos que trabajarle un poco más y expresar estos supuestos implícitos en lenguaje matemático para que estén libres de ambigüedades, ¿no? Pero la idea es esa, ya podemos quitar las comillas que ponían en duda la calidad de teorema de ese teorema, ahora ya no, es un teorema, en cualquier mundito en donde estos supuestos sean válidos. Y la otra cosa que quería mencionar es este código que hablamos de la vez pasada, que decimos que se traba, ¿no? Que cuando x es mayor que 0,
entonces aumenta el valor de la X y sigue siendo mayor que cero y aumenta y sigue siendo mayor que cero y aumenta. Y todo el mundo, menos un compañero, estuvo de acuerdo en que esto se encicla, se traba, nunca para, ¿verdad? Sin embargo, esto es verdadero en el modelo RAM, en donde uno puede hablar de esto, el modelo RAM que veremos después, el modelo RAM donde uno sí sabe sumar, etcétera, ya hablamos un poco. Esto es cierto en el modelo RAM, este código se encicla, no para, ¿no? Y si ustedes lo traducen a la máquina de Turing, también eso es cierto en la máquina de Turing, pero esto es falso en la práctica. Le vuelvo a decir, este código que uno lo ve y dice, pues eso no para nunca. En la práctica para, sin problemas y rapidito. Y depende de la computadora, puede ser en un medio segundo, 4 segundos, o fracciones de segundo, ¿no? Alrededor de un segundo este código para. ¿Por qué? ¿Alguien se puede imaginar por qué este código en la práctica sí para? Nadie. Ok, pues les voy a decir. Estoy suponiendo que, como suele suceder, esta variable es de tipo entero, ¿no? O sea, que hay una instrucción previa, una declaración previa que dice int x, ¿no? En algún lado está declarado el tipo de variable que es y digamos que está declarado como int. Estoy escribiendo en C, pero pues en Java, en la mayoría de los lenguajes es básicamente lo mismo, ¿no? Los tipos de datos, la sintaxis, etcétera, fueron heredados del C. Por cierto, según la Wikipedia, el C fue diseñado exclusivamente por Dennis Ritchie y no por Thompson, que un compañero mencionaba. En cambio, Thompson sí ayudó junto con Dennis Ritchie y otros dos, cuyos nombres no me acuerdo en este momento, a desarrollar Unix, que se desarrollaron medio a la par. El lenguaje C fue diseñado pensando en desarrollar el sistema operativo Unix, ¿no? Que es fantástico. Y bueno, pero Dennis Ritchie parece ser, según la Wikipedia, el único diseñador del lenguaje C. Bien, entonces este es mi código. ¿Por qué para? Pues porque el tipo de dato int no es un entero. Int no es un entero, ¿ok? Si ustedes creen que es un entero y apuestan, ¿no?, la vida a ello, pues se están creyendo su modelo más de lo que el modelo merece. Otra vez. Una cosa es el modelo y otra cosa es la neta, ¿no? Bueno, la neta es allá, el entero ese es inaccesible, ¿no? Es una realidad matemática y sin embargo no es accesible por medio de computadoras. Ahorita explico por qué, ¿no? Pero el int, pues no es eso. Int es un tipo de dato de la computadora que más o menos trata de portarse como un entero, pero no es un entero. ¿Por qué no es un entero? Pues porque el int ocupa 32 bits para representar el entero. Y ya estamos mal. Si un entero se representa con 32 bits, el número total de enteros que se pueden representar es 2 a la 32. Una cadena de X número de bits solamente puede representar 2 a la X objetos diferentes. Entonces, el número total de enteros que se pueden representar es 2 a la 32. Y si no les queda claro, bueno, 2 a la 10 es 1024, ¿no? Que es más o menos 1000, y más o menos 1000, y por lo tanto 2 a la 10 a la 3, que es 2 a la 30, pues es 1000 por 1000 por 1000, más o menos. Entonces esto es 1000 millones. 1000 millones es un número muy importante porque muchísimas cosas en computación y en muchos lados se miden en miles de millones, ¿no? Entonces cuando ustedes dicen giga, eso es 1000 millones. Y cuando dicen que su computadora tiene algunos gigahertz de velocidad, están hablando de miles de millones de ciclos por segundo. 4 gigahertz son 4 miles de millones ciclos por segundo. O cuando dicen que tienen 4 gigas de RAM, están hablando de 4000 millones de bytes, etcétera, ¿no? Entonces el giga es una unidad muy importante. En español se llama millardo. En español se llama giga. Giga es un prefijo griego que existe en el español más o menos desde que el español existe, hace 1000 años. Y se dice así, giga, no giga, como en inglés, porque existe en español, entonces ¿para qué lo pronuncian en inglés, no? Giga, G-I, o no, todos fueron a la primaria, ¿no? Entonces está ga, ge, gi, go, ¿cierto? Entonces giga es giga, no giga, ni giga, sino giga. ¿Sale? Por favor, ahí se los encargo. Traten de meter esa noción en su cabeza. Giga. ¿O a poco dicen
como dicen, gigantesco, ¿no? En lugar de gigantesco, pues es gigante, gigantesco, entonces no es gigante, ni gigante, ni gigantesco, ¿cierto? Entonces giga, ¿ok? Bien, entonces giga, estamos hablando de gigas, estamos hablando de esta cantidad de enteros. Un int solamente puede representar enteros de hasta esta cantidad de enteros, ¿no? Entonces, si son positivos, pues estarán en el rango de 0 a 2 a la 32 menos 1, para ser precisos, ¿no? Y si son positivos o negativos, estarán en el rango de menos 2 a la 32 hasta, perdón, a la 16, hasta 2 a la 16, ¿no? Porque la mitad son negativos y la mitad son positivos. Y ya, con 32 bits es todo lo que se puede representar. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando agarran un entero y lo comienzan a incrementar, pues llegan al límite en algún momento. Y llegan al límite en algún momento pronto, ¿no? Por ejemplo, si el entero es sin signo, un sign, entonces este es el rango de representación de los enteros, ¿no? De 0 a 2 a la 32. ¿Va? Entonces estamos hablando de, arrancan en 1 y comienzan a incrementar, y 2 a la 32, pues es esto por 2 a la 2, y 2 a la 2 es 4, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 mil millones, o 4 millardos en español, está esa palabra también, millardo, para decir 1.000 millones. 4 por 10 a la 9, 4 gigas de enteros, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo yo llevo incrementando desde el 1 hasta los 4.000 millones, que es el entero máximo tope para este tipo de datos con una computadora? Bien, pues ya habíamos dicho antes cuánto tiempo tardaba una operación básica en una computadora, ¿no? Tarda más o menos un nanosegundo. Y un nano quiere decir 1.000 millonésimo. Entonces, un nanosegundo quiere decir un 1.000 millonésimo de segundo. ¿Cuánto tiempo me tarda en hacer 4.000 millones de operaciones elementales como incrementar? Pues un 1.000 millonésimo por 4.000 millones me da 4 segundos, ¿no? Luego a la hora no es 4 porque hay unas computadoras más rápidas que otras, ¿no? Entonces unas computadoras van a tardar un poco menos de un segundo, otras computadoras van a tardar un poco más de un segundo, pues es normal, hay variaciones en la velocidad, pero como el orden del tiempo de ejecución de una instrucción elemental es del orden de un nanosegundo desde hace rato, desde hace algunos años, ¿no? Y varía con la computadora, pero entonces, ¿en qué tiempo va a parar esto? Pues en alrededor de un segundo, medio segundo, décimo de segundo, 4 segundos, depende de su computadora, qué tan viejita sea y qué tan veloz sea. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos la convicción de que este código no para y le estoy argumentando ahora que este código sí para en la realidad, ¿no? Pero lo estoy haciendo en el pizarrón. Mientras lo saco en el pizarrón sigue siendo teoría. ¿Cuál es la manera en que podemos constatar si esto es cierto o no es cierto en la realidad? Pues nada más hay una. ¿Quién lo dice? Es obvio, ¿no? ¿Cuál es la única manera de constatar si esto es cierto en la realidad? Pues echándolo a andar, ¿no? Pues hagan el experimento, como dice William Palacios, exactamente, por favor. Entonces, hagan el experimento, ¿no? Tarea. Es formativo. Hagan el experimento y véanlo con sus propios ojos. Ahora, si en lugar de int le ponen long o long int, la cosa cambia radicalmente, porque entonces el número de bits es de 64 bits. Y entonces el número total de enteros que se pueden representar es 4.000 millones de veces más grande. Y 4.000 millones de veces más grande que un segundo, ya dijimos que esos son como 120 años, ¿no? Entonces sí va a parar, pero se va a tardar 120 años. A lo mejor no tiene la paciencia suficiente para verlo, ¿no? Eso es número uno. Eso, asegúrense que el tipo de datos sea entero, hagan el experimento. Asegúrense que no sea largo, porque tenemos esta diferencia, ¿no? Con 64 bits sigue sin ser un entero. Y sigue siendo un código que para, pero va a parar en un tiempo que no están dispuestos a esperar, ¿verdad? Que no lo van a ver en la práctica. ¿Sale? Otra cosa importante a la hora de hacer el experimento es que muchos, voy a borrar aquí un poco, muchos quieren ver cómo va la cosa, ¿no? Entonces ponen while, x mayor que 0, abro llaves, y aquí ponen x más, y como quieren ver cómo va la cosa, ponen printf, acuérdense que yo escribo en C, ¿no? Printf, x igual a comitas, luego x, y luego salto de línea, ¿no? Cierro, punto y coma, y cierro llaves, ¿no? Porque quieren ir viendo en pantalla a ver cómo va. Bueno, esto altera radicalmente el resultado de las cosas.
Porque esto es una operación elemental que se realiza en un nanosegundo. Pero esto está lejísimos de ser una operación elemental. Ustedes lo ponen a lo mejor, ¿no? Print o out, lo que, no sé, como se diga en su lenguaje favorito, ustedes lo ponen y como lo ponen así en una sola línea, algunos a lo mejor tienen la tendencia a pensar que eso es una cosa unitaria, básica, una cosa elemental, que a lo mejor también se hace una vez cada nanosegundo, pero esto es enfáticamente falso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando ustedes escriben print? ¿No? Escriben algo en pantalla. Ah, bueno, en primer lugar, hacen una llamada a función. Más tarde regresa, ya son dos operaciones, ¿no? En segundo lugar, esta variable x, que está codificado en binario, hay que convertirlo a una cadena de caracteres. O sea, que es una conversión de binario a cadena de caracteres. Eso quiere decir que agarran el primer bit, ¿no? Y le suman, ¿qué cosa es? Creo que 30, el ASCII de 30 hexadecimal, el ASCII del 0, no me acuerdo, ¿no? Le suman el ASCII del 0, y entonces tienen ahora un carácter, que es el carácter correspondiente a ese binario 0. Supongamos que vamos a imprimir en binario, porque si es en base 10, bueno, es lo mismo, pero es más complicada la conversión. Entonces quiero hacer un análisis de qué tanto se está haciendo cuando hacen esto. Supongan que quieren imprimir en binario, ¿no? O sea, agarran el 0, primer 0, y, o bueno, ¿no? Si quieren, traduzcanlo primero a base 10, el codificación que se utiliza para eso es una cosa que se llama BCD, ¿no? Binary Coded Decimal, ¿sí? Decimal codificado en binario. Bien, lo traducen primero a BCD, es un proceso adicional donde tienen que ir procesando el número, haciendo operaciones aritméticas, dividiendo entre 10, tomando el residuo, tomando el cociente y dividiendo el cociente, sí, tomando el cociente, tomando el residuo lo transforman en el dígito correspondiente, el cociente lo vuelven a procesar y siguen calculando cocientes y residuos base 10 hasta que procesan el número completo y ya tienen todos los dígitos individuales. Ahora le tienen que sumar el código ASCII del 0, no me acuerdo cuánto es, 60, 30, ¿no? Es algo muy redondito en hexadecimal, ¿no? Se lo suman, entonces tienen el ASCII correspondiente, o sea, no es lo mismo un 0 binario dentro de la computadora que el ASCII del 0. El ASCII del 0 son 8 bits, que en la tabla ASCII me representan al 0, y luego el siguiente es 8 bits que me representan al 1 y hasta ahí hasta el 9, ¿no? Entonces ahora tenemos ya todos los ASCIIs de todos los que quiero poner en pantalla. Y ahora los quiero poner en pantalla. Entonces, ¿cómo le hago? La pantalla es una matriz que está en memoria, es una matriz de bits, ¿no? Donde cada píxel tiene 3 bytes asociados. Cada píxel tiene 3 bytes asociados. 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul, RGB, rojo, verde, azul, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir un 5 en pantalla, porque quiero escribirlo, bueno, tengo que determinar una zona de memoria donde quepa, ¿no? De cierto número de bits por cierto número de bits, cierto número de píxeles por cierto número de píxeles, en donde quepa el 5, y entonces comenzar a modificar los colores que están ahí, ¿no? En una línea, ¿no? Horizontalmente, toda la matriz esa, para escribir, dibujar un 5. Y luego el siguiente bit, y luego el siguiente bit, y luego el siguiente, perdón, el siguiente dígito, 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 hasta que acaban y ya lo escribieron en pantalla. Y peor, si además tienen que hacer un scroll de la pantalla para insertar eso ahí abajo, ¿no? Bueno, pues tú tienen que redibujar toda la pantalla, lo cual requiere una operación elemental, bueno, varias operaciones elementales por cada píxel. ¿Qué tanto más trabajo es esto que esto otro? Bueno, pues esto es miles de veces más trabajo que esto otro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si con este de acá iba a terminar en un segundo, con esto de acá va a terminar miles de veces más tarde. Miles, a lo mejor decenas de miles de veces más tarde. No sé, la verdad. Habría que ver si pueden hacer el experimento y si tienen la paciencia de verlo acabar. Yo más probablemente tarde varios días, nada más porque le agregaron esto. Sin esto tarda un segundo y con esto tarda varios días o un mes, no sé. La verdad no sé. Ese experimento no lo he hecho. Pero sí, esta cosa es al menos miles de veces más lento. ¿Me expliqué? Bien, entonces cuando hagan el experimento, quieren ver el tiempo de ejecución de algo. Tiempo de ejecución es pues desde que entro aquí hasta que salgo acá, ¿no? Pero si quieren ver el tiempo de ejecución de esto nada más, pues no le pueden insertar cosas como esto que alteran radicalmente el tiempo de ejecución. Están alterando la medición al querer hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, rápidamente, esta es tarea, ¿sí? Háganlo, por favor. Es muy formativo para ustedes darse cuenta que un int no es un entero, ¿no? Y ustedes piensan que es un entero, pues están mal, tienen un modelo equivocado del mundo. Todos los modelos son equivocados, ¿no? Porque son parciales, son representaciones simplificadas. Pero si ustedes se la creen, entonces están pensando que el modelo es la neta. Y entonces ahora sí, eso está mal, ¿no? Si ustedes salen de la carrera y llegan a un banco y escriben int a un banco, ¿no? Escriben int saldo, pues los corren, porque
4,000 millones no alcanza para representar la fortuna de Slim. No puedes usar este tipo de dato para un saldo, porque los saldos de que tiene Slim en sus cuentas bancarias no caben ahí. Si llegan y escriben int saldo porque dicen, uy, int es un entero, ¿cuál es el problema? No, pues ya la regaron, ¿cierto? A lo grande. Entonces sean conscientes de que los modelos existen, sean conscientes de que los modelos no son la neta y sean conscientes que los int pues no son enteros, ¿sale? ¿Cómo podemos representar enteros? Con este sí, con el long int sí podemos, que son 64 bits. Pues no, es el mismo problema, me da más chance de trabajar, ¿no? Cosas grandes, más grandes, pero es el mismo problema, tengo 64 bits y si se me acaban, pues se me desborda, ¿no? Ah, por cierto, ¿qué pasa cuando este llega al máximo entero posible y lo incremento? ¿No? Cuando llego al 4,000 millones y lo incremento, 4,000 millones aproximado, ¿no? Porque es 2 a 9, en fin. Cuando llego a ese número y lo incremento, pues me da 0. Y vuelve a empezar, 0, 1, 2, 3, hasta allá, y vuelve a empezar. Así funciona. Entonces esto no es un entero. Esto de hecho es, estos numeritos en realidad son los enteros modulares Z2 a la 32, ¿no? Los enteros modulares módulo 32. ¿Se acuerdan de los enteros modulares? Se los tuvieron que haber visto en alguna materia, ¿no? Z10, por ejemplo. Z10 son unos enteros en donde nada más hay 10 enteros, del 0 al 9. Y sumo 0 más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, y así hasta que llego a 9, y 9 más 1, 0. Son unos enteros que como que dan la vuelta, ¿no? Son los enteros modulares, en este caso Z10. ¿Sí los han visto, no? Los enteros modulares en alguna clase. Levanten la manita. ¿Nadie los ha visto? Uno. Sí, bueno, tendrían que haberlos visto. Los usamos todos los días. Perla también los vio, Claudia los vio, Carlos los vio, Alberto, Carlos. Bien, pues tendría que haberlos visto, pero si no, pues los usamos diario, ¿no? Cuando vemos la hora, ¿no? Cuando vemos la hora, son los enteros modulares módulo 12. Esos son Z12. Z12. Son los enteros que cuando llegan a 12, pues dan la vuelta, ¿verdad? Porque si son las 7 de la mañana y quedamos de vernos dentro de 5 horas, pues eso me da 7, 5 no me gusta, más. Si son las 7 de la mañana y quedamos de vernos dentro de 7 horas, pues eso me da 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso me da lo mismo que 2, ¿no? Este es AM, estas son horas y esto es PM, ¿cierto? ¿En qué mundo 7 más 7 es 2? Pues en este mundo, en Z12, hay toda una matemática detrás del asunto y es un mundo en donde uno puede hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y uno puede hacer aritmética. Y es un mundo diferente a los enteros normales, con una aritmética diferente, pero pues es lo que es. Bien, estos en int, lo que son enteros modulares módulo 2 a la 32, porque cuando llego al último lo incremento y me da el primero, ¿no? Se da la vuelta. Lo mismo que esto, nada más que en lugar de 12, 4,000 millones. ¿Sale? Entonces, hagan el experimento, no le metan ruido al experimento, nada más el experimento en sí, pongan un print antes y un print después para ver que sí entra y sí sale, ¿no? Y que no nada más como regresa como que no termina cometiendo un error, sino simplemente que sí termina y después de terminar todavía está en condiciones de imprimir algo, ¿no? Bien, entonces, esas dos cosas quería decir yo de la vez pasada. Voy a borrar esto y vamos a empezar con la clase de hoy, un poco tarde. Nada más una manera de saber qué es lo que pasa en la práctica, que es hacer su experimento en la computadora. Todo lo que se haga en el pizarrón es teórico. Todo lo que se haga en el pizarrón es simplemente... exacto. Si vuelve a comenzar la cuenta, entonces termina, me dice Carlos, claro. Porque, ya lo acabo de borrar, pero si es while x mayor que 0, x más más, pues es positivo mientras esté, ¿no? Mientras sea mayor que 0. Cuando da la vuelta y es 0, pues en ese momento para y termina este código. Me faltó decir eso. Gracias, Carlos, por hacérmelo saber. También, si en lugar de ser un entero sin signo, es un entero con signo, entonces eso va desde menos 2 a la 16 hasta
2 a la 16, ¿no? Se reparten perdón, está completamente mal esto. Desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31, ¿no? La mitad. 2 a la 31 es la mitad de 2 a la 32, ¿ok? Dividir el exponente en lugar de dividir simplemente. Cuando tú divides acá abajo entre 2, pues le restas 1 al exponente, te da 31. Eso es la mitad, del 2 a la 32. Ahora sí. Entonces la mitad, que son 2.000 millones, son negativos y otros 2.000 millones son positivos. Y arrancas por aquí cerca del 0, digamos con x igual a 1, y te tardas la mitad de tiempo en que se te acaben los enteros positivos. Y cuando incrementas te da que es negativo. Como quiera, cuando es negativo, esta condición ya no se cumple y se sale del ciclo while. Y como dice Carlos, si se vuelve a comenzar la cuenta, entonces termina, así es. Entonces este código, contrario a lo que parece a primera vista, en la práctica termina, en la computadora real. Aún cuando en el modelo estamos pensando que este es un entero. Y los enteros son infinitos, y tú lo incrementas, lo incrementas, lo incrementas, y nunca se te acaban, ¿verdad? Esa es la razón por la que no podemos usarlos realmente a los enteros en la computadora. No importa cómo le hagas, la memoria en la computadora es finita, y no importa cómo le hagas, llega un momento en que tu entero es demasiado grande para ser representado en la memoria de la computadora. La memoria de la computadora no acaba, se acaba y el entero puede seguir siendo más y más y más y más grande. Aunque lo comprimas, aunque le hagas lo que sea, son infinitos. No puedes representar infinitos valores distintos en la computadora de ninguna manera, ni usando el disco duro. Si es el disco duro, pues tienes más bits, te puedes tardar más en llegar al tope, pero eventualmente llegas al tope. Ahora, eventualmente llegas al tope, pues depende. Ya dijimos que con 2 a la 64, si lo incrementas, ¿no? Y lo incrementas, pues te vas a tardar mucho en llegar al tope. Y si tienes 128 bits, pues mucho más. Y si tienes 4.000 millones de bits que te permite toda la memoria de tu computadora, pues entonces ya en la práctica no vas a llegar al tope, aunque tendrías que haber llegado, ¿no? Porque es como, el tope es muchos millones de años, ¿no? Muchos, muchos, muchos millones de años, ¿sí? Entonces, otra vez, es el balance entre la teoría y la práctica, lo que debería ser y lo que es, ¿no? Una cosa es que vas a llegar al tope y sabes que vas a llegar, y otra cosa es que, pues, la vida no te dé para tanto, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay mucho para reflexionar aquí entre lo que uno dice en el pizarrón y lo que ocurre en la computadora de verdad. Sale. Ahora sí. Tema de hoy. Autómatas. Acá. Acá. Es un modelo de la computación. Entonces, en lugar de dar la definición matemática y ya, que es lo que suele hacerse en cursos como este, en los libros de texto, hagamos el proceso de abstracción. O sea, tengo este objeto enfrente, que es una computadora. En este curso, computadora, algoritmo, programa, todo es más o menos la misma cosa, ¿no? Es una unidad de procesamiento. No me interesa mucho si es hardware o es software. Ya la clase pasada les conté que las computadoras y los algoritmos eran lo mismo, ¿no? Al mero principio, en donde el algoritmo se cableaba en la computadora, ¿cierto? Entonces no es necesariamente algo diferente, y en esta curso vamos a pensar en programas como así, de la manera más genérica posible. Entonces, ya dijimos, cualquier trozo de código va a ser un programa para nosotros. La computadora, toda ella, es un programa para nosotros que, ¿no? Entran datos, procesa y salen datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el proceso de abstracción. Acuérdense que estamos interesados en las verdades pantemporales, ¿no? Las verdades de lo que es cierto hoy en una computadora y va a seguir siendo cierto en 1.000.000 de años. Entonces, no nos interesa ni el teclado, ni el ratón, ni la pantalla, ni esas cosas transitorias. Nos interesa la capacidad de procesamiento, los datos y qué se puede hacer con ello. Entonces, piensen en una computadora o programa o algoritmo, trozo de programa, y a ese trozo de programa pues procesa información, ¿no? Entonces pueden pensar en que entra información, se procesa la información y sale la información. Hagamos un diagrama, ¿no? Entonces podemos codificar todo en binario, no es necesario, pero es cómodo, práctico, hagámoslo así. Entonces tengo una cadena de bits, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, que pueden representar pues lo que sea, ¿no? Pueden representar un número, pueden representar una cadena de símbolos, de ASCIIs, pueden representar lo que sea, ¿no? Pero todo se puede convertir a binario en las computadoras. De hecho, internamente todo se almacena en binario. Bueno, más correctamente se almacena en voltajes, ¿no? Porque tenemos unos transistores ahí dentro de los chips que o están prendidos o están apagados. Cuando están prendidos tienen, ¿no? Es una manera simplificada de decirlo, pero pueden estar prendidos o apagados, y eso hace que los voltajes suban o bajan. Cuando los voltajes son altos, eso representa un 1, cuando los voltajes son bajos, eso representa un 0. Entonces están representados ni siquiera en binario propiamente, sino en voltajes. Pero la abstracción es que esos representan ceros y unos, ¿no? Entonces eso ya es como pasito arriba ya. Más allá de la física del asunto, son ceros y unos.
Estamos hablando de la física del asunto, son voltajes. Arribita de eso ya son ceros y unos. Es el primer paso conceptual, ¿no? Bien, entonces tenemos esta cadena de bits, y esta cadena de bits es leída por una unidad de procesamiento, una computadora, un algoritmo, computadora, algoritmo, programa, lo que corresponda, y sale la información, y la información de salida a lo mejor es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, por decir. ¿Sale? Entonces entra un número y sale el cuadrado del número. Ese es un ejemplo de un proceso que me interesa ver cómo funciona, ¿no? O entra un número y sale el mismo número más 1. O entran dos números codificados de alguna manera, ¿no? En una secuencia de bits, codificas tú los dos números, se procesan y sale la suma de los dos números, o el producto de los dos números, o cualquier proceso. En general esto es cualquier proceso. Entra información, se procesa, sale información. Pensemos en eso. Ahora, si esto lo veo como caja negra, pues entonces no hay mucho que hacer, ¿no? Porque la información se procesa mágicamente, sale y ya no supe qué pasó, ¿verdad? Entonces pensemos en qué es lo que ocurre ahí en medio. Una primera cosa que quiero hacer es no pensar que la información se lee y luego se procesa y luego se escribe el resultado. Prefiero pensar, porque, por ejemplo, esta idea de que la información se lee y luego se procesa y luego se escribe el resultado, implica algo que no tiene que ser cierto necesariamente. Si yo primero leo, luego proceso y luego escribo el resultado, esto implica que el tamaño de la palabra de entrada, de la cadena de entrada, cabe en memoria. Y sí, la mayoría de los procesos que usamos, los leo, los proceso y luego doy el resultado, y caben en memoria, pero no quiero limitarme a eso. Si el dato no cabe en memoria, entonces no lo puedo leer, almacenar, ¿verdad? Lo que involucraría almacenarlo. No lo puedo leer todo junto y luego procesarlo y luego escribir el resultado, porque no cabe en memoria. Entonces piensen en eso, pues qué tal que no cabe el dato en memoria. Entonces, ¿qué haces? Una es decir, no, pues ya no se puede, pero algunas cosas sí se pueden hacer aunque no quepan en memoria, pero no puedes leer el dato todo junto. Entonces lo que tienes que hacer es ir leyendo el dato, irlo procesando y ir escribiendo resultados. Es un proceso que se hace en tubería, en pipeline, en línea de montaje, ¿no? No es algo que haces 1, 2, 3, sino vas haciendo esto otro y vas haciendo otro en cascada. ¿Sí está claro? Entonces pensemos en eso. ¿Qué pasa cuando la computadora lee el primer dato, ese? Si no les gusta que lea bit por bit, ¿no? Y no les gusta esa granularidad, pues pueden pensar que lee byte por byte. Que a lo mejor es más realista, ¿no? Porque hay muchas cosas paralelas en la computadora y se procesan no solo bytes, sino palabras por vez, ¿no? Y si no les gusta esa granularidad, pues pueden pensar que lee, ¿no? De 1 mega por vez. Cuando accesan al disco duro, a lo mejor se leen por bloques de 1 mega cada vez, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero la granularidad no importa, en el fondo es lo mismo. Se lee un tambache finito, chiquito de información, que puede ser un bit, puede ser 1 mega, pero es un tamache finito, chiquito, ¿no? No puedes como leer todo el número, que a lo mejor ni siquiera cae en memoria. Y si no cae en memoria, quiere decir que viene de una fuente externa, ¿no? De la red, o del teclado, o de algún otro lado, ¿no? No viene el disco duro, ¿no? Entonces, los discos duros a lo mejor no existen en 1 millón de años, entonces no nos interesan como tales, ¿verdad? Pero me interesa eso. Entonces piensen que leemos bit por bit, porque, ¿por qué no? De algún tamaño es el tambache y podría ser el tamaño binario, ¿no? El tamaño de un bit. Entonces leemos este bit y la computadora lo lee. Y en ese momento dice, ya leí un bit, ¿no? Ese bit, el bit número 1. El estado mental dentro de la computadora es diferente ahora de lo que hubiera sido antes de leerlo, ¿no? Porque si el estado interno de la computadora, el estado mental de la computadora, metafóricamente hablando, no cambia, entonces haber leído o no haber leído el bit, pues sería lo mismo. Y eso querría decir que yo solamente podría escribir resultados acá que no dependan de si el primer bit es o no es 1, ¿no? Y eso pues en general no es cierto. En general los resultados dependen de todos los bits que estamos leyendo. Ocasionalmente no, pero en general los resultados dependen de todos los bits que estamos leyendo. Entonces, si queremos que la computadora haga algo con todos esos bits, pues necesitamos que el estado interno de la computadora cambie cada vez que lees algo, ¿no? Ya leí un 1. Y si ahora leo un 0, pues ahora ya leyó un 0 y se acuerda que ya leyó un 1 y que ya leyó un 0, ¿no? Entonces el estado interno de la computadora tiene que ir cambiando. En la práctica, ¿cómo sería esto? Bueno, pues si ustedes van a ir leyendo y van a ir procesando y van a ir escribiendo, entonces presumiblemente van a ir almacenando este número en memoria o de alguna manera, ¿no? Y a la hora que lo almacenan en memoria, eso cambia el contenido total de la memoria de su computadora y eso es
el estado interno de su computadora. O sea, sí cambia el estado interno de su computadora a la hora que van leyendo información y van procesando información. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente recuerdan todo fielmente, ¿no? A la hora que van leyendo, no necesariamente recuerdan todo fielmente. Porque esto, de nuevo, implicaría que el dato que quieren recordar cabe en la computadora. Entonces, pues no necesariamente cabe el dato completo en la computadora, pero van a recordando lo que sea necesario para el proceso que quieren ir haciendo. A lo mejor solamente necesitan recordar cuántos unos han leído, porque el propósito era contar cuántos unos hay. Y lo que hay que escribir aquí es un número que represente cuántos unos hay allá. Ese es un proceso posible, ¿no? Entonces, a lo mejor solo requieren recordar cuántos unos han leído, o cuántos ceros, o cuál es la paridad del número leído hasta el momento, o cuál es, ¿no? Entonces, quizás necesitan recordar menos que toda la cadena leída. Entonces, la computadora va cambiando de estado, al hacerlo recuerda parte de la historia de lo que se ha venido leyendo, y además, al hacerlo está procesando la información. El hecho de que cambie de estado es un procesamiento de información, ¿sí? Entonces, vamos a representar estos posibles estados como bolitas. ¿No? Vamos a pensar que tengo un estado inicial, que le vamos a llamar Q0, porque ¿por qué no? ¿No? Y de a partir de ese estado inicial, si leo un 1, cambio de estado a un nuevo estado distinto que se llama Q1, ¿por qué no? ¿No? Y este estado recuerda que se ha leído un 1, ¿no? Y si leo un 0, en cambio, pues a lo mejor cambio de estado para acá, ¿no? A otro estado que se llama Q2. Y ese estado recuerda que se ha leído un 0, ¿no? Como les dije, no necesariamente vamos a recordar todo. Si así fuera, a continuación tendría que recordar si leí un 1-1 o si leí un 1-0 y a continuación si leí un 0-1 o un 0-0. Y si quiero recordar 3 bits, pues necesito otros 2 estados que recuerden 1-1-1, 1-1-0, 1-0-1, 1-0-0. Sí, cada uno de estos estados, por la manera en que está el diagrama, está necesariamente recordando toda la historia previa, ¿no? Si leí un 1 y leí un 0 y luego leí otro 0, llego a este estado. Y este estado es el único estado al que puedo llegar con esa cadena, y la única manera de llegar a este estado es leyendo esa cadena, en el diagrama tal y como lo estoy poniendo. Entonces querría decir que este estado, pues, está recordando fielmente todo lo que se ha leído hasta ahora, ¿no? Ese es el estado mental que recuerda eso. Pero en general, esto es demasiado demandante, requiere una memoria demasiado grande, porque si se fijan, el número de estados comienza a crecer exponencialmente con el número de bits leídos, ¿no? Y en general, además, no es necesario, depende de qué estemos haciendo, es necesario recordar menos que todo eso, ¿sí? Entonces, a lo mejor, en cambio, a lo mejor, en lugar de recordar todo fielmente, a lo mejor, cuando estoy en este estado de aquí y leo en este estado de aquí y leo un 0, a lo mejor paso a este mismo estado de acá. Porque, ¿por qué no? Es una posibilidad, ¿no? Que al proceso que estoy haciendo le dé lo mismo leer un 1 y luego un 0 que leer simplemente un 0. Habrá situaciones en donde para el cálculo que estamos haciendo da lo mismo, ¿no? Y si leo primero un 0 y luego un 1, a lo mejor también me da lo mismo si leí primero un 0 y luego un 1 o que si solamente leí un 1, ¿no? Entonces, cada vez que leo, el punto es ese sí, cada vez que leo bits que está aquí, cambio de un estado a otro estado, que me permite recordar todo lo que sea útil y necesario para este proceso que estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces, esta es la situación. Si además tengo que estar escribiendo cosas, pues entonces... Si además tengo que estar escribiendo cosas, pues ¿a qué hora le escribo? Pues no sé, a lo mejor voy a borrar este ejemplo para hacerlo más genérico. A lo mejor leo un 1 y cambio de estado, y en este momento quiero escribir la cadena 110, ¿no? Ah, pues entonces, a la hora que escribo, vamos a ponerlo así, lo que leo va arriba de la flecha y lo que escribo va debajo de la flecha, ¿no? Entonces, después de leer un 1, escribo un 1, ¿no? Y cambio de estado, porque tengo que acordarme que ya escribí un bit de esos 3 que quiero escribir. Si no cambio de estado, entonces no tengo manera de saber que ya hice esto, y a lo mejor me quedo así, claro, ¿verdad? Pues a la hora que escribo también tengo que cambiar de estado. Tengo que recordar, a la hora de cambiar de estado, lo que estoy haciendo es recordar que ya hice eso. Y a continuación cambio de estado de nuevo, escribiendo un 1, y cambio de estado de nuevo,
escribiendo un cero y me quedo aquí a esperar a ver qué más voy a leer. Y a lo mejor lo que leo, acuérdense, lo que leo va arriba, a continuación es un cero y eso me hace cambiar de estado y eso me hace escribir 2 o 3 cosas, ¿no? Quizá también cambio de estado aquí en medio, ¿no? Leo algo y en lugar de ya saber de inmediato qué tengo que escribir y demás, le voy a poner una rayita así, ¿no? Para indicar lo que se escribe, para distinguir mejor, ¿no? Y una rayita de este lado para indicar lo que se lee, para que quede más claro, ¿sale? A lo mejor entre que leo y escribo tengo que hacer varios procesos. Leo, pienso cosas, calculo cosas y al final escribo. Entonces pueden pensar que en lugar de este único estado que lee y escribe ya, a lo mejor aquí hay una serie de estados en donde ni leo ni escribo, donde estoy calculando cosas, ¿no? Y entonces al principio de esto leo y al final de esto escribo, ¿no? Después de procesar la información en él. Cuando hablo de estados, hablo del estado de la memoria de la computadora. Cada cosita que se hace en la computadora cambia el estado de la memoria. Y con eso cambia el estado interno de la computadora, ¿no? Entonces esto representaría estar procesando la información desde que leí este bit hasta que sé que tengo que escribir esto y lo escribo, ¿verdad? Pero, ¿listos qué? ¿Qué esos estados qué? ¿No? Pues, ¿por qué no puedo hacer abstracción de eso y decir, bueno, así pues lo proceso de alguna manera y todos estos estados los colapso en este solo, porque no me interesa saber, ¿no? ¿Cuántos pasitos tuve que dar ahí? Ese es un supuesto simplificador. Es una simplificación, ¿se acuerdan? Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. A la hora que yo digo, sí, bueno, no me interesa cuántos pasitos hay, yo leo y ya sé, puedo pensar que salto directo de aquí para acá, ya sé que tengo que escribir. A lo mejor requiere un procesamiento, pero tarde o temprano me doy cuenta y puedo hacer abstracción de todo eso y pensar que todo eso es de a un solo instante. Es un supuesto simplificador. Eso es algo que hace que el modelo y la realidad sean diferentes, porque la computadora muchas veces tiene que hacer un proceso antes de saber qué hacer a continuación. Y aquí estamos suponiendo que no, que es, ¿no? Omnisapiente y que en cuanto tiene toda la información necesaria, sabe todo lo que tiene que escribir y todo lo que quiere hacer, ¿no? Es un supuesto simplificador. Nos alejamos de la realidad en ese punto, ¿ok? Pero, pues así son los modelos, ¿no? Representaciones simplificadas de la realidad. Entonces, en este punto, cuando decidimos hacer esto, ya estamos renunciando a que este modelo de autómatas nos dé una buena representación de cuál es el tiempo de ejecución de las cosas. Porque el tiempo de ejecución de las cosas depende de cuántos pasitos voy a realizar ahí, ¿verdad? En tus aguas. Es un modelo que toma en cuenta que la memoria de la computadora sí es finita y es un modelo que no toma tanto en cuenta cuál es el tiempo de ejecución de las cosas, ¿no? Sin embargo, pronto vamos a ver que el tipo de cosas que se pueden hacer con estas autómatas. De hecho, son cosas que se pueden hacer con la computadora en un tiempo muy cortito. Todas las cosas que podemos hacer con autómatas las vamos a poder hacer con máquinas reales y el tiempo de ejecución de la máquina real y del autómata va a coincidir. Resulta que en una autómata de estos que estamos pensando, haciendo la abstracción, el tiempo de ejecución siempre es lineal, siempre básicamente comienzo a leer y cuando termino de leer ya terminé de escribir y hacer todo lo que tenía que hacer y el tiempo de ejecución es lineal, casi me tarda tanto tiempo como en leer la información cuando ya acabé de procesarla, porque la voy procesando a medida que la voy leyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que esto en efecto se puede hacer con las computadoras. Y siempre que se puede hacer, pues es fantástico, porque los algoritmos son buenísimos, son súper eficientes, terminan de inmediato, ¿no? Son padrísimos. Donde el modelo no cuadra enteramente es que la memoria de los autómatas, el número total de estados, pues la memoria del autómata va a ser finito, y la memoria de la computadora es finita, pero es muy finita, no nada más es finita, es muy finita. Es del orden de 4 gigas de RAM, ¿no? Por ejemplo, o unos cuantos teras de disco duro. Petas si tiene un servidor acá choncho, ¿no? Exas, órale. Pero hasta ahí. Y finita para una autómata, pues puede querer decir 10 a la 10 a la 10 a la 20, ¿no? A la 100. Y eso es mucho más de lo que cabe en el universo. Y cuando tiene un autómata como esos, que lo pueden tener, ¿por qué no? Es un objeto matemático, no hay problema, ¿no? Y lo quiere implementar en el mundo real, pues no hay materia suficiente en el universo para implementar eso, entonces no cabe en el universo. Entonces ya no es cierto que lo que puede hacer con un autómata lo puede hacer con una computadora real. ¿Por qué? Porque la memoria del autómata es finita solamente, mientras que la memoria de la computadora es muy finita. Es lo que quepa en este objeto físico, ¿no? Y los
cantidad de transistores que puedo colocar ahí dentro. ¿Sí? Veremos más de eso. Entonces, ¿cómo es mi modelo? Leo y escribo, y luego leo, y luego escribo, lo que haga falta. Este modelo se llama el modelo de Mealy. Y hay otro muy parecido que se llama el modelo de Moore. La máquina de Mealy, la máquina de Moore, la pueden consultar en el libro. Bueno, no estoy seguro, porque el libro que les pasé es la tercera edición. Y el libro que yo más he leído y estudiado es la primera edición. Y suele pasar con estas cosas que la primera edición es mucho mejor que las ediciones subsecuentes desde mi punto de vista. Porque la primera edición está hecha por jovencitos entusiastas que tienen una pasión desmedida por las cosas, entonces le meten todo ahí, tiene mucha información, y las ediciones subsecuentes están hechas por viejitos decepcionados de la vida que no logran, perdón, pero que no logran hacer que sus estudiantes se traguen todo eso, y además el editor ya les dobló la manita para que le bajen de nivel. Entonces, estos libros clásicos de computación o de matemáticas o de lo que sea, suele ser así. El primer libro es buenísimo, trae mucha información, está pero hecho con pasión, y los demás libros son un compromiso entre el editor que quiere vender muchos libros y el autor que quiere dar mucha información, y lo que termina pasando es que le bajan de nivel, ¿no? Mucho al libro. Le quitan temas, le agregan aplicaciones, todo lo dicen más despacito, más, con más calma, le agregan introducciones explicando cosas básicas, ¿no? Como en este libro que les pasé, donde hablan de qué cosa es una demostración por inducción, y qué cosa es una demostración por inducción absurdo, y cosas, muchas cosas que está bien para que ustedes repasen si quieren, pero ya lo han visto ustedes en muchas otras materias, ¿no? Entonces, bueno, ajá. Entonces, sí, en mi opinión, bueno, a mí me gustan las cosas densas. Prefiero enterarme de la cosa rápido, ¿no? Cuando es un libro, que me den explicaciones, tantas explicaciones y ejemplos. A lo mejor es más didáctico, ¿no? Es la idea. La idea es que sea más didáctico, pero trae menos información. Entonces, lo que estaba diciendo es, la máquina de Mealy y de Moore están en la primera edición, no necesariamente está en la edición que les pasé, porque recortan cosas, ¿no? Entonces, chéquenlo, máquina de Mealy, máquina de Moore. Si no está en el libro que les pasé, pues echen una googleada por ahí rápidamente en pues una googleada, ¿no? La Wikipedia, lo que sea, para que se enteren un poco, ¿no? De qué tratan estas cosas. No vamos a hablar mucho de ellas, porque sería útil, ¿no? Esto sería un buen modelo de qué es lo que una computadora con memoria finita puede hacer, que nos interesan, porque nuestras computadoras tienen memoria finita, ¿no? Pero, pero hay una gran tradición de olvidarse de escribir cosas, ¿no? O sea, esta parte de leo y luego escribo, esa parte olvídense de la parte de escribir. ¿Por qué? Pues porque aún sin considerar la parte de escribir, hay una teoría enorme y profunda de qué es lo que puede hacer una autómata finito determinista sin escribir, ¿no? Nada más leyendo. Y van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo va a responder algo? ¿Sí o no? O algo. Ah, bueno, eso sí. Le dan chance al autómata de decir una cosa al final. Decir sí o decir no. Una única cosa al final. Solamente responder sí o no. Esto permite entonces analizar con autómatas lo que se llaman los problemas de decisión. O sea, los problemas de decidir si algo es verdadero o falso, ¿no? Tú le das un número y tienes que decidir si es par o impar. Entonces, lo procesa y al final dice sí o dice no. ¿Ya? ¿No? Son los problemas de decisión. O le das un número y tienes que decir si es múltiplo de 3 o congruente con 3 módulo 5. Bueno, procesas el número y al final dices sí o al final dices no. ¿Se acabó? ¿No? Entonces, es una antigua tradición, añeja tradición, de que los autómatas estudian principalmente sin escribir cosas, porque hay una teoría enorme, se pueden decir muchísimas cosas de eso, de estos autómatas finitos, deterministas, que no escriben nada y que nada más al final dicen sí o no. Entonces vamos a seguir esa línea de pensamiento porque pues, ese es lo que, así es como está en el libro, ¿verdad? Y quedamos que íbamos a seguir el libro lo más fielmente posible, ¿no? Entonces, vamos a seguir esa línea de pensamiento. Y eso quiere decir que mi autómata que cambia de estado cada vez que lee o cada vez que escribe, pues ya no, ahora cambia de estado nada más cada vez que lee. Y este estado de hasta acá, en donde todos los estados donde escribe, me lo salto. Y este estado en donde a continuación lee un cero, pues es este mismo estado.
Es este mismo estado que primero leo un 1 y luego leo un 0. Y como ya nada más voy a leer, pues ya no necesito esta diagonal para indicar que estoy leyendo o escribiendo, ya me la puedo ahorrar. Y leo un 1 y luego leo un 0. Y al hacerlo, cambio de estado cada vez que leo un bit. Y este es mi modelo, ¿no? Pues al final de este proceso, simplemente digo, cuando ¿no? termino de procesar, leo un 1 y si en lugar de leer un 0, leí un 0 por acá, bueno, pues me voy moviendo a lo largo de mi autómata y cuando termino de leer un 1 a lo mejor aquí y a lo mejor por acá es un 0, también se vale que si, bueno, aquí no, porque ya tengo, sí, también se vale que en un estado dado, con un símbolo dado, me quede en ese mismo estado, porque a lo mejor haber llegado a ese estado y leer un 0 más es irrelevante para lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me puedo quedar en el mismo estado que recuerda todo lo que es importante de lo que ha ocurrido con anterioridad. Sí, entonces tengo un diagrama y yo voy leyendo estos símbolos de un 1 y luego leo un 0 y luego leo otro 0 y luego leo un 1 y luego leo un 1 y luego leo un 0, digamos que este es el 0, ¿no? Y luego leo un 1 y llego aquí. Ya terminé de leer la cadena y llego a este estado. ¿Cómo sé cuál es la respuesta? Bueno, pues quedamos que el autómata solamente sabe responder una cosa al final, sí o no, y solo al final, ¿no? Eso quiere decir que dependiendo del estado al que termine va a responder sí o no. Digamos que este estado tiene asignado el sí y este también, y este en cambio tiene asignado el no, ¿no? Entonces la idea es, si yo acabo en uno de los estados que dice no, pues la respuesta a esta cadena va a ser no. Y si acabo en unos estados que dice sí, pues la respuesta va a ser sí. Esto no lo escribo uno así como sí, sí, no, 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 porque pues es como innecesariamente, no se hace así, ¿no? En lugar de eso, los estados, que son estados de aceptación, lo que uno hace con ellos es circularlos doblemente. Le pone un doble círculo aquí, y eso quiere decir que si al terminar con la cadena termino en este estado, la respuesta es sí. Este también es un estado de aceptación, por lo tanto le pongo un doble círculo, y eso quiere decir que si al terminar de procesar la cadena, termino aquí, la respuesta es sí. Caso contrario, si termino acá o acá o acá, la respuesta es no. Y con eso me ahorro andar poniendo sí y no por todos lados. Es un dibujo más fácil de leer como a simple vista. Se ve rápidamente cuáles son los estados de aceptación y cuáles son los estados de no aceptación. Y este es el modelo. No sé si, no sé si se entendió el proceso de abstracción. Normalmente lo hago al revés porque ya les he dicho, ¿no? Que no sigo el libro de texto fielmente. Entonces, normalmente lo hago al revés y primero hago una abstracción que me conduce al modelo RAM, que es más fácil de asimilar ese proceso de abstracción porque el modelo RAM se parece más, no a la computadora, pero porque tiene memoria infinita, por ejemplo. No se parece más a la computadora, pero se parece más a la idea que el programador tiene de la computadora. Por ejemplo, en el modelo RAM, uno puede trabajar con números que sí son enteros. Sí son enteros. Y entonces aquel código de que while x mayor que 0x más, ese sí se encicla en la máquina RAM, porque sí está trabajando con enteros, que es lo que el programador inexperto, novato, cree que son los enteros, los ints de la computadora, que no son. Entonces, el modelo RAM, yo digo que más que un modelo de la computadora, es un modelo de lo que el programador inexperto cree que la computadora es. Y entonces está como muy cerquita de lo que la mayoría de los estudiantes de este nivel de estudios cree que es la computadora, y es como más fácil de asimilar esa abstracción. Y después dice uno, bueno, pero es que la verdad no son enteros, ¿verdad? No pueden ser enteros, no caben. Entonces, vamos a suponer que las celdas de memoria almacenan una cantidad finita de información, ¿no? Vamos a suponer que la memoria es infinita, pero cada celda tiene una cantidad finita de información. Entonces ya no son enteros, ya son ints, ¿no? ¡Pum! Te acercas más a la realidad, te alejas de lo que el programador inexperto cree que la computadora es, y ese es el modelo de la máquina de Turing. Y después dices, bueno, pero la memoria no es infinita, ¿verdad? Entonces recortas la cinta de la máquina de Turing, te quedas solo con... En fin, este otro proceso da mayor naturalidad al proceso de abstracción del autómata finito determinista, así como lo estoy viendo ahora, pues es la primera vez que lo hago así, sin la experiencia previa de los otros procesos de abstracción, y no sé qué tan claro haya quedado, pero si tienen dudas, díganme. Les voy a resumir la idea. La idea es, tengo una computadora que va leyendo una información y al final responde sí o no. Nos concentramos solamente en problemas de decisión, en donde la respuesta es sí o no. Entonces tengo una computadora, un algoritmo, que va leyendo una información y va procesando y al final responde sí o no. Entonces, hacemos abstracción de cuánto tiempo me tarda en procesar cada bit. Supongo que de manera instantánea, cuando leo un bit, yo ya sé qué hacer.
y transito hacia un nuevo estado en donde ya tengo conocimiento total del asunto, ¿no? Entonces, voy leyendo la información y a medida que hago eso, voy cambiando de estado, reflejando toda la información útil de lo que se haya leído hasta el momento. No necesariamente toda la información, porque puede ser demasiada, puede que no quepa en la computadora, pero toda la información útil de lo que haya ocurrido hasta el momento lo almaceno por el hecho de estar en un estado mental específico en la máquina. Y de esa manera voy cambiando de estado interno. Ustedes pueden pensar que cada uno de estos estados internos es el contenido total de la computadora, de la memoria de la computadora. Supongan de momento que no hay disco duro y que no hay registros de microprocesadores, de microcontroladores dentro de la computadora, todo eso no es cierto. Pero imaginen que es nada más la memoria de la computadora, es el único lugar donde se puede almacenar información en la computadora. Entonces, cambiar de estado quiere decir cambiar el contenido de esa memoria. Ciertamente, si ustedes leen un bit y lo almacenan en memoria, cambian el contenido de la memoria y eso, el contenido de la memoria es el nombre del estado, piénsenlo así. Entonces, cuando cambian el contenido de la memoria, cambian el estado. Y luego vuelven a cambiar el contenido de la memoria en otro lado, no se cambian de estado, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pueden pensar que cada estado es un posible contenido total de la memoria. Desde el 0,0000000, 4.000 millones de ceros, hasta el 1, 4.000 millones de euros, ¿no? Bueno, más porque son bytes, ¿no? Y no bits, pero no es esencial. ¿Está claro? Entonces, pueden pensar que cada estado es el contenido total de la memoria. Y cuando cambia el contenido de la memoria, están cambiando de estado. Cada vez que leen algo, lo procesan de alguna manera, lo guardan, no necesariamente toda la información la guardan, porque quizá no va a caber, pero cambian el contenido de la memoria al procesarlo y con eso cambian de estado. Y al final, dependiendo del estado en el que estén, pues simplemente dicen sí o simplemente dicen no. Ahora sí, yo creo que deben tener preguntas, así que pregunten, por favor. Ya repasé rápidamente cuál es la idea detrás de este proceso de abstracción. Nadie tiene preguntas. Yo sí, profe. Dime. Bueno, respecto a los autómatas, nos dio algunos ejemplos en donde uno leía y también escribía y Sí, podía no hacer nada, quedarse así como pasar de un estado a otro sin leer ni escribir. sí, Y después nos mostró ya este último caso en el que solamente lee y cambia de estado, lee y cambia de estado. sí. Entonces, ambos son autómatas, pero el que vamos a utilizar es este. Este último. Este es Ok. lo que se llama el autómata finito determinista. Los autómatas en donde solo cambias de estado sin leer ni escribir no se usan. No hay un nombre para ellos. No es un modelo que se use. Porque sería artificial, ¿no? ¿Cuántos estados le pones ahí? ¿10 o 20? Un millón, ¿no? Cuando quieres tú Sí. preocuparte por cuánto tiempo tardas en llegar de este estado a este estado por procesamientos internos que no involucran ni leer ni escribir, utiliza un modelo diferente, que es la máquina de Turing o la máquina RAM. Es un proceso muy diferente. Entonces, sí, el que vamos a usar es este. Solamente leemos, cambiamos de estado y al mero final, dependiendo de si mi estado es de aceptación o no es de aceptación, la respuesta es sí o no. Los modelos en donde escribes en el camino se llaman máquina de Mealy, máquina de Moore. Los pueden googlear ustedes. Existen también, se estudian menos. ¿Por qué? Porque la teoría de autómatas es sumamente rica y hay muchísimas cosas que decir ya nomás así. Si además luego quieres escribir, bueno, pues órale, ya entrale, pero es una teoría adicional, ¿no? Más allá. ¿Otra pregunta? Vamos a ver muchos ejemplos a continuación, pero acabamos de terminar ahorita el proceso de abstracción. Quiero saber si el proceso de abstracción se entendió. ¿A la una? ¿A las dos? A las tres, vale. Entonces, supongamos que sí. Y si no, bueno, vamos a ver muchos ejemplos. Entonces, Mealy y Moore se van. Y lo que hay que hacer aquí es simplemente ver muchos ejemplos, porque no hay otra manera de terminar de asimilar esto más que ver muchos ejemplos. Ustedes están acostumbrados a programar en Java o ¿no? Cosas así. Ahora hay que aprender a programar autómatas. Y se programa muy diferente, ¿verdad? Hay que hacer dibujitos y eso. Por cierto, la definición formal no son estos dibujos. La definición formal de autómata es una tupla que tiene un alfabeto y una función de transición, conjunto stat. Lo veremos después, su definición formal, pero ahorita me interesa trabajar así, con estos dibujitos. ¿Sale? Formalmente los autómatas no son dibujitos, son tuplas.
Lo veremos próximamente. Pero ahorita ejemplos. Entonces, miren, ahí les va este. Este autómata. Acuérdense, uno tiene una cadena 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esta cadena se alimenta por aquí y empezamos a seguir esta cadena sobre el autómata. Entonces, estoy parado en el estado inicial. El estado inicial se denota así, con una flechita que no viene de ningún otro estado. Eso quiere decir que este es el estado inicial. Y normalmente se llama crucero. Estoy parado en el estado inicial y empiezo a leer mi cadena de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. ¿Va? Entonces, los autómatas son útiles, además, ¿eh? Hay muchas cosas que se hacen con autómatas de verdad en la computadora. El analizador léxico de las computadoras, perdón, de los algoritmos, se hace con autómatas, por ejemplo. Y muchos otros, pero veremos las aplicaciones como después. Por ejemplo, cuando uno comienza a hacer una búsqueda y comienza a escribir Z, A, y Google te da una lista de Zacatecas, ¿no? Etcétera. Eso es un tipo de cosa que se puede hacer con autómatas, porque no se espera que termines de escribir para darte una respuesta. Escribiste una Z, escribiste una A, y eso ya estás escribiendo y ya se está procesando y ya te están respondiendo una lista de cosas, ¿cierto? Esa es la idea central del autómata, que la información se va procesando a medida que se va dando. Entonces, cada vez que ustedes van con Google y dicen Z, A, y sale una lista de Zacatecas, ¿no? Todos los procesos de autocompletación se hacen con autómatas. Claro, ahí sí se escriben cosas, a saber, hay una lista de cosas que se está escribiendo para que ustedes la vean, ¿verdad? Entonces, de hecho, es más parecido a la máquina de Moore y de Mille, pero la parte medular del asunto es un autómata detrás que está viendo lo que escribes y viendo cuáles son las posibilidades que vienen a continuación, pero sobre todo procesando tu información a medida que la vas escribiendo y no esperándose a que termines para empezar a procesarla. Bien, entonces me paro aquí, que es el estado inicial, y leo un 1, y eso quiere decir que me voy para arriba. Y ya leí, palomita. La palomita acá arriba mejor. Y estoy aquí y leo un 1, y eso quiere decir que me quedo aquí. Bueno, ya leí, palomita. Fíjense que en este punto no sé si este estado recuerda que el último que leí es un 1, ¿verdad? Cada vez que leo un 1, llevo ahí. Pero no recuerda cuántos unos he leído, nomás se acuerda que el último que leí es un 1. Porque en los autómatas es importante olvidar cosas. Si no olvidan cosas, el número de estados que requieren es gigantesco. Y eso es malo, por razones obvias, ¿no? Entonces, el autómata siempre trata de recordar lo menos posible. Va, entonces estoy parado aquí y ahora leo un 0. Eso hace que yo transite hacia acá. Y leo un 0. Entonces eso hace que me quede aquí. Y después un 1. Entonces transito hacia arriba. Así se llama, transitar, cambiar de estado. Y luego leo un 0, bajo. Y luego leo un 1, subo. Y luego leo un 0 y bajo. Y la respuesta es sí. Esta cadena, sí. Si hubiera sido esta otra cadena, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, así nada más, sin el 0 del final, hubiera estado arriba, ¿verdad? En cuyo caso la respuesta es no. Pregunta, ¿cuáles son las cadenas ante las cuales este autómata responde que sí? ¿Y cuáles son las cadenas ante las cuales este autómata responde que no? Terminan en sí cuando ¿cómo se dice esto? Cuando tu número termina en 0. Exactamente, ¿no? Si es una cadena, no necesariamente es un número, ¿verdad? Pero si la sucesión de bits termina en 0, termina en este estado. No importa dónde esté, si yo veo un 0 voy a parar aquí, si estoy aquí voy a parar acá, si estoy aquí voy a parar acá, si estoy aquí también voy a parar acá. Si yo veo un 0 voy a parar a Q1, siempre. Y si veo un 1 voy a parar a Q2, siempre. Esto quiere decir que si el último bit que leí es lo último que leí es un 1. Y si el último bit que leí, perdón, si el estado que terminé es quiere decir que el último bit que leí es 0, ¿no? Eso sí, solo sí. Y aquí estoy solo al mero principio, cuando no he leído nada, ¿verdad? Esto quiere decir que llego a este estado, que es el estado de aceptación, puede haber varios, pero aquí hay uno nada más, exactamente cuando el último bit que leí es 0, o sea, cuando las cadenas terminan en 0. Esto quiere decir que si este autómata le llamo M1, si este autómata le llamo M1, entonces el lenguaje reconocido
por M1 es el conjunto de cadenas de ceros y unos que terminan en cero. Este lenguaje reconocido por M1 es un conjunto de cadenas. Todas las cadenas que son reconocidas por este autómata, y como el compañero acaba de decir, William, ¿verdad? Son exactamente las que terminan en cero. ¿Está bien? Por cierto que estoy viendo aquí una cosa que se llama polling, que es como hacer encuestas. Voy a hacer una encuesta. Me mandó un navegador, quiero saber, the question, a ver. No sé cómo funciona esto y funciona diferente a lo que estaba esperando, así que mejor haré un experimento después. Porque no es esto lo que quería. Ok. Sale. Entonces ahí está un ejemplo de nuestro primer autómata y el ejemplo del lenguaje que reconoce. Pregunta. Normalmente ustedes ven algunos ejemplitos de autómatas en alguna materia previa, ¿no? Introducción a la programación o introducción a la computación o algo Sí, así. en introducción a la computación vimos modelo de Turing que utilizábamos autómatas también. Vimos máquina de Turing y vimos autómatas. Bueno, pues ahora lo vamos a ver con mucho más detalle, por supuesto. Pero ejemplitos ya vieron, ¿no? No muchos, supongo, ¿no? No se la pasaron en eso, sí. Pues un rato, Pues, bueno, yo la tuve con Orlando Muñoz y sí nos puso bastantes ejemplos de máquina de Turing y ejercicio. sí, yo también. Sale. Pero los demás, En mi caso, no, yo lo tuve con el profesor Eduardo y no dio nada. Es la primera vez que lo veo. Fíjense. A ver, entonces, por favor, ahora sí me interesa que todo el mundo que ya había visto autómatas levante la manita. Déjenla arriba, por favor. Ya saben levantar la manita, ¿no? ¿Verdad? Van ahí abajo donde... Híjole, ya ni sé. 2, 3, tengo aquí reportados que... Bueno, miren, si quieren ahí... A ver, ¿cómo le hacemos aquí? Déjenme ver. Ahí está. Ya los estoy viendo en el modo galería, que se llama. Y estoy viendo manitas, 3 manitas. Si no saben levantar la manita, pueden ver ahí en reacciones y ahí tienen un dedito así, le pueden poner un dedito así. Los que ya han visto esto en algún lado, por favor. La manita se alza en participantes. Sí, lo de la manita en participantes. Está bien, creo que es más fácil así con el dedito, ¿no? Abajo a la derecha donde dice reacciones, pongan su dedito. Manténganlo arriba, por favor. Todos aquellos que han visto autómatas en algún momento. Bueno, algunos pusieron el dedito y luego lo quitaron. Ok, veo como la mitad. Sale, bajen sus manitas, por favor. Y ahora todos los que... espérense, pero hay otro acá. Bueno. No salen completos todos. Ahora, todos aquellos que nunca habían visto autómatas, levanten la manita, por favor, o pongan así. Nunca han visto autómatas. Como la otra mitad. Ok, sale. Mándenme aquí en el chat aquellos que nunca vieron autómatas. ¿Con qué profesor tomaron? ¿Qué cosa fue? ¿Introducción a la programación? ¿Introducción a la computación? Introducción a la computación. Introducción a la computación. Por favor, repórtenme aquí en el chat si llevaron o no llevaron, y con qué el tema, y con qué profesor lo llevaron, porque está muy heterogéneo, ¿no? La mitad sí, la mitad no. Eso nos obliga pues, a ver el tema a detalle. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a regresar. Vamos a regresar a lo que estábamos. Bueno, ahí está el ejemplo, entonces. Aquellos que ya tienen experiencia, pues de modo, vamos a tener que ver esto, ¿sale? Y aquellos que no tienen experiencia, pues vamos a hacerlo ahora, ¿sale? Primer ejemplo. Por cierto, si la sucesión de bits representa un número en binario, los números en binario que terminan en 0 son exactamente los pares, ¿cierto? Entonces, esto se puede decir así, como las cadenas de ceros y unos que terminan en 0, o los números binarios pares. Es otra manera de decirlo. Fíjense que si estoy parado aquí y aquí ya terminé, quiere decir que la cadena que leí es epsilon, ¿no? La única cadena que me permite terminar el estado 0 es la cadena vacía.
La cadena vacía, a la cadena vacía se llama epsilon, porque hay que poner el nombre, ¿no? Es la cadena que consta de, vaya, en el lenguaje de programación se escribe así, ¿no? Es la cadena vacía. No confundir con el conjunto vacío, porque este es un conjunto, es una cadena, son tipos de datos diferentes, aunque ambos sean vacíos, ¿no? Entonces, solamente la cadena vacía es la que me hace que esté parado yo aquí y leo la cadena y al final termino parado aquí, porque no leí nada, ¿verdad? Ah, bueno, pues aguas. Esto es, termina el estado cero solamente con la cadena vacía. La cadena vacía es la única cadena de ceros y unos que no representa ningún número. Los números arrancan con el 0, y luego con el 1, y luego con el 1, 0, y luego con el 1, 1. Si quieren, pueden permitirse también aquí el 0, 0 y el 0, 1, ¿no? Son representaciones alternativas de este número y de este otro. Si quieren permitirlas, bueno, ahí están. Pero el epsilon es la única cadena de ceros y unos que no representa ningún entero. ¿Cierto? Okay. Entonces, borrar. Y este es nuestro primer ejemplo. Veamos más ejemplos. Podremos hacer una autómata que reconozca a todas las cadenas que terminan en 0, 0. Siguiente ejemplo. Un autómata que reconozca a todas las cadenas que terminan en 0, 0. O sea, L2, ¿no? Esto es L1, primer lenguaje, L2, segundo lenguaje. El lenguaje es un conjunto de cadenas, luego lo veremos con detalle. Segundo lenguaje, cadenas de ceros y unos que terminan en 0, 0. ¿Cómo sería un autómata así? Pues sería un otro autómata que se llama M2, nuevo autómata. Tiene que tener un estado inicial. Y si yo leo un 0 y luego leo un 0, acepto. ¿No? Eso es necesario. Quiero que cada vez que termine en 0, 0, acepte. Entonces, 0, 0, acepto. Eso es necesario. ¿Sale? Este trozo de autómata es completamente necesario. Leo un 0, leo otro 0, acepto. Pero si leo un 1, no me puedo quedar aquí. Porque entonces la cadena 0, 0, 1, 0, 0, 1 sería aceptada y no la quiero aceptar. ¿Cierto? Entonces si leo un 1 me tengo que salir de ahí. ¿A dónde me voy? Pues a otro estado. Y no nada más. En un autómata tiene que estar perfectamente determinado siempre todo lo que se debe hacer. No se vale que estoy parado aquí y leo un 1 y aquí, pues no tengo instrucciones para qué hacer con un 1, entonces me pasmo, me muero, me congelo. Saco el letrero aquel de alguna operación inválida fue realizada y su proceso será, no se vale. Un autómata tiene que saber qué hacer siempre. Eso quiere decir que si mi alfabeto, ya se va a introducir la noción de alfabeto, es binario, es el conjunto de todos los símbolos posibles. Si mi alfabeto es binario, quiere decir que cada estado tiene que tener necesariamente una flecha que sale con 0 y una flecha que sale con 1. El autómata tiene que saber en todo momento, no importa en cuál estado esté, si recibe un 0, ¿qué va a hacer? Y si recibe un 1, ¿qué va a hacer? No se vale no saber qué hacer. Eso quiere decir que este 0, 0 es necesario, pero me falta un 1 aquí, y si recibo un 1, ¿qué hago? Me falta un 1 acá, y si recibo un 1, ¿qué hago? Y me falta aquí también, me falta un 0 y me falta un 1. Si recibo un 0, ¿qué hago? Y si recibo un 1, ¿qué hago? ¿Está bien? Creo que el más fácil es este. ¿Qué debería hacer si ya leí un 0 y leí un 0 y a continuación leo otro 0? Pues eso quiere decir que a lo mejor he leído cosas antes, ¿no? Pero luego leí un 0, luego leí otro 0 y estoy en estado de aceptación, ¿no? Y a continuación leo otro 0. Bueno, antes estos dos eran los últimos dos ceros de la cadena, pero ahora estos dos son los últimos dos ceros de la cadena. Debería quedarme ahí, ¿no? Si ya había leído dos ceros y estoy aceptando, y ahora leo otro 0, bueno, pues me puedo olvidar de ese último 0, de este 0, ya no necesito recordarme que hubo un 0 ahí, pero estos últimos dos ceros sí los recuerdo y eso lo hago quedándome en este estado. ¿Me estoy explicando? Lo que estoy diciendo es que es necesario que aquí
haya un 0, que si leo un 0 me quedo en este estado. ¿Por qué? Porque si no la cadena 0, 0, 0, si me voy a un estado diferente que no es de aceptación, la cadena 0, 0, 0 sería rechazada, ¿verdad? Y la queremos aceptar porque es una cadena que termina en doble 0. Aunque termine en triple 0, también termina en doble 0. ¿Está clarísimo? Cuando tengan preguntas me interrumpen, por favor. ¿Ok? Aquí, ¿qué pasa si recibo un 1? Todavía me falta una flecha que sale con 1. Una cosa necesaria para un autómata es que de cada estado salgan tantas flechas como símbolos haya en el alfabeto. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando creen que ya terminaron de hacer un autómata es checar estado por estado a ver si eso es cierto. En este caso, si el alfabeto... Dime, Azarel. Tienes la mano levantada, Azarel. ¿Me quieres decir algo? Ya no. Disculpe, fue del anterior, de lo de la pregunta si vimos automático. Antes, ok. Está bien. Déjenme ver esto en modo galería. A ver si alguien tiene levantada una manita o algo. Parece que no. Muy bien. Sale. Este es más fácil. Yo quiero saber si mi cadena termina en 0, 0. Estamos empezando, no hemos leído nada. Y leo un 1. ¿De qué me sirve ese 1? Estamos empezando y leo un 1. Y después quizá pues voy a seguir leyendo más cosas y al final quizá va a haber un 0, 0 o quizá no. Pero yo quiero saber si la cadena termina en 0, 0 y estoy al principio y leo un 1. Pues haber leído un 1 o no haber leído un 1, haber leído un 1 o no haber leído un 1 es irrelevante para el propósito de checar si termina en 0, 0, ¿no? Este 1 no puede ser parte del 0, 0 que ando buscando. ¿Cierto? Entonces, no haber leído nada o haber leído un 1 es igual para los propósitos de determinar si la cadena termina o no en 0, 0. Esto quiere decir que pues podría ir a un estado diferente, ¿no? Y de ahí con 0 y luego 0 caer en este estado, puede ser. Pero ¿para qué un estado diferente? Estos dos estados son equivalentes. No haber leído nada o leer un 1 es lo mismo para el propósito de determinar si la cadena termina en 0, 0. No habiendo leído nada, pues falta que vengan 2 ceros todavía, esos. O habiendo leído esto, pues falta que vengan esos 2 ceros, lo mismo, conceptualmente. Entonces, sí podemos usar un estado diferente, pero es más práctico, útil, cómodo, sencillo, decir aquí, me quedo aquí. Si no leo nada o leo un 1, da lo mismo. La cadena no está terminando en 0 todavía. Todavía faltan 2 ceros por venir. No he leído ninguno de esos 2 ceros y no. Entonces, si leo un 1 o no leo nada es lo mismo. Y si leo 2 unos, pues es lo mismo. Y si leo 3 y 4 y 5, mientras siga leyendo unos, yo me quedo aquí y rechazo y rechazo y rechazo. ¿Por qué? Porque una cadena así no termina en 0, 0 nunca, ¿no? Si leo un 0, 0, acepto, que es lo que queremos. Va muy bien. Pero ¿qué pasa si en lugar de esto leo un 0, y estoy aquí, tengo todos los unos que quieran, y luego leo un 0? Me pongo contento porque estoy cerca de aceptar. Pero todavía no, faltan cosas, ¿no? Y en lugar de lo que falta, que es un 0, recibo un 1. ¿A dónde tendría que irme? ¿A dónde tendría que ir a parar? Una posibilidad es aquí, por decir. En cuyo caso, esta cadena sería aceptada. Pero no debe ser aceptada porque termina en 0, 1 y no en 0, 0. Entonces esto no debe ser. ¿Tendría que ir a Q0 de nuevo? Allá voy, sí. Pongo nombres para que ustedes puedan referirse a ellos. Q1, Q2. Otra posibilidad es un nuevo estado. Eso siempre es como difícil de evaluar porque a veces el nuevo estado es completamente necesario y a veces es completamente innecesario. Y es algo que tienen que ir adquiriendo con la experiencia, ¿no? Pero siempre que consideren que pueden ir a un estado ya existente para hacer su análisis, eso es mejor, ¿no? Y como el compañero dijo, ¿quién fue? ¿Palacios? ¿William Palacios? Sí. William. Sí, dicen, lo que hay que hacer es regresarse al primer estado. ¿Por qué? Pues porque en este punto, porque tiene sentido, porque tiene lógica, ¿no? En este punto ya leí este 0, estaba muy contento esperando un nuevo 0, pero vino un 1. Entonces eso ya le dio el juez asunto. Este 0 ya no puede ser parte del doble 0 que necesito para aceptar. ¿Están de acuerdo? Este 1 ya echó a perder a este 0. Este 0 ya no me sirve de nada. Haber leído todo esto o no haber leído nada, que es
Q0 recuerda que no se ha leído nada útil, ¿no? Nada relevante. Pues haber leído este 0 sí es útil, pero haber leído un 0 y luego un 1 ya no es útil para el propósito de llegar al estado de aceptación. Entonces, Q0 lo que recuerda es, o no he leído nada que sea útil, que me haga avanzar hacia el propósito de reconocer la cadena. Entonces, en este punto, si leo un 1 me regreso para acá, porque este 0 ya no me sirve, ya no me sirvió para nada. ¿Está bien? Y entonces, este ya tiene dos flechas, la de 0 y la de 1. Este ya tiene dos flechas, la del 0 y la del 1. Y este ya tiene una flecha, me falta esta nada más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Pues la situación es, leí algunos 1, y luego leí 0, 1, quizá varias veces, ¿no? Quizá varias veces leí 0, 1, perdón. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y luego, ¿no? Y luego leo un 0, sí, 0, 1, y luego leo un 0, 1 varias veces, y luego leo un 0, avanzo aquí, y luego leo otro 0, avanzo acá, acepto. Pero solo si ahí se acaba la cadena, ¿no? Si leo otro 0, pues sigo aceptando, porque sigo terminando en doble 0. Pero si luego leo un 1, pues ya no terminó esto en doble 0, ¿no? Este 0 ya no me sirvió para aceptar la cadena porque no está al final. Este 0 ya no me sirvió para aceptar la cadena porque no está al final. Este 0 sí está al final. Está entre los últimos dos. Me podría servir para aceptar el doble 0, la cadena que termina en doble 0. Pero este 1 le da el quas. Este 0 ya no puede ser parte de un doble 0 con el que acaba la cadena porque acaba el 0, 1. Y quizá después venga el 0, 0 en algún lado, pero este 0 no me va a servir para decir, este es uno de los dos ceros que necesito para aceptar la cadena, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un 1 aquí, lo que tengo que hacer, pues es decir, pues qué padre, ya había aceptado, estaba muy contento, pero luego leo un 1, entonces nada de lo que he leído hasta ahorita me sirve para aceptar la cadena que termina en doble 0. Nada de esto, por culpa de este 1, me permite decir que estoy cerca de que la cadena termine en 0, 0. En otras palabras, todo esto que leí previamente es lo mismo que nada para este propósito de aceptar cadenas que terminen en doble 0. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es exactamente pues lo mismo, ¿no? Venir para acá y decir, no, pues si leo un 1, me regreso al principio porque es lo mismo que nada. Es igual de inútil leer un 1 en este momento que no haber leído nada, ¿sí? Y este autómata ya tiene todas las flechas que necesita, tiene dos flechas, que es lo mismo que el alfabeto, 0, 1, tiene dos flechas que salen de cada autómata y debería estar bien. Entonces, no sé si les quede claro, pero si no me equivoqué yo, también es posible. Este autómata, M2, reconoce este lenguaje, acepta exactamente las cadenas que terminan en doble 0. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo sería este otro? Ya no voy a poner de ceros y unos. Hasta el nuevo aviso todas las cadenas van a ser de ceros y unos. El alfabeto va a ser 0, 1. Las cadenas que empiezan en 0, 0. En lugar de que queremos que termine en 0, 0, queremos que empiece en 0, 0. Vamos a ver. Voy a borrar un poco. Ustedes ya anotaron ¿no? Bueno, voy a dejarlo ahí para comparar. ¿Sale? Este es para que termine en 0, 0, este es M2. Y a continuación vamos a M3. Que son que empiecen en 0, 0. Por cierto, los estados normalmente se llaman Q0, Q1, Q2, Q3, etc. Pero conviene a veces ponerle un nombre que me recuerde el propósito de estos estados. Esto no es estándar, no está en el libro de texto así, no sé por qué, porque es maravillosa idea, ¿no? Pero este estado recuerda epsilon, recuerda que no he leído nada que sea útil. Este estado recuerda 0, recuerda que lo último que leí es un 0, y estoy a un pasito de aceptar. Este otro recuerda que lo último que leí fue un doble 0. Entonces, si ahí se acaba la cadena, acepto. Y mientras siga recibiendo ceros, solamente me acuerdo de los últimos dos ceros, porque ¿para qué me acuerdo del tercer 0 de atrás si ese ya pasó, verdad? Solo me acuerdo que lo último que leí fueron dos ceros. Y mientras la cadena se acabe aquí, acepto. En caso contrario, pues tengo que volver a empezar, ¿no? Entonces, poner un nombre a los estados que represente qué es lo que ese estado está recordando, cuál es el propósito del estado, puede ser muy útil.
A ver, profe, ¿en qué cosas afecta el número de estados y en qué situaciones es importante cuidar de ello? Pues lo vamos a ver más adelante. Yo creo que ahorita sería prematuro verlo. Pero sí, el número de estados de un autómata pues puede ser gigantesco, porque es un objeto matemático. No tiene problemas con... Es finito, pero no tiene problemas con los números finitos gigantescos. Entonces, ciertos lenguajes requieren unos autómatas gigantescos. Y si son demasiado gigantescos, pues no se pueden implementar tal cual directamente en la computadora. Por ejemplo, más tarde vamos a ver que, dada una matriz de números flotantes de 10 por 10, 10 por 10 o menos, o 20 por 20 o menos, no importa, con tal de que le pongan un tamaño límite máximo, 400 por 400, sigue siendo válido lo que voy a decir. Entonces imagínense todas las matrices de números de punto flotante de 400 por 400 o menos, o sea, 200 por 200, 100 por 100, 10 por 10, 1 por 1, todos esos, ¿no? Y queremos un algoritmo que determine si la matriz es singular o no. Eso quiere decir que cuando calculen el determinante de la matriz, les da 0, singular, o no les da 0, no singular, ¿no? Esto es algo que se puede hacer, en teoría, con autómatas. Lo vamos a ver quizá la próxima clase, porque el número total de matrices de punto flotante de 400 por 400 o menos es finito, ¿no? ¿Se acuerdan que los int no son enteros, sino es un número finito de enteros posibles que se puede representar así? Bueno, los números flotantes, los números de punto flotante o de doble precisión, pues no son reales, ¿no? Bueno, son reales, pero es un conjunto chiquitito de reales los que se pueden representar con números de punto flotante o números de doble precisión. Esto quiere decir que el número de punto flotante tiene una cierta cantidad de bits que se utilizan para representarlo. No me acuerdo en este momento cuánto, pero hagan de cuenta que, no sé, 30, 60, no importa, ¿no? Un número finito de bits que utilizas para representar el tipo de dato float o doble. Siempre es un número finito de bits. Eso quiere decir que el número máximo de bits de la matriz de 400 por 400 es, si fueran 60, pues sería 60 por 400 por 400, el número total de bits que necesitas para eso, o menos, si la matriz tiene una dimensión menor, ¿no? Y de esos, algunas matrices son singulares y otras matrices no son singulares, pero de origen el número total de matrices a considerar es finito. Eso quiere decir que el número de matrices singulares de estas, que se pueden representar en la computadora con números de punto flotante, pues es finito, y el número total de matrices que son singulares es finito, y las que no son singulares también es finito. Y es un teorema que veremos pronto, quizá en 2 clases, que todo lenguaje finito, si tu lenguaje es finito, si el número de bichos que aparecen en tu lenguaje es finito, como conjunto de todas las matrices singulares, por ejemplo, pues hay un autómata que lo reconoce. Nada más que, y además, como todo autómata, es un autómata que lee la matriz y tan pronto termina de leer, ya sabe si es singular o no. Eso es espectacular. No hay ningún algoritmo en la práctica que funcione así, que de inmediato te diga si una matriz es singular o no. Tan pronto la termina de leer, no existe un algoritmo real de la computadora que haga eso. ¿Por qué? Porque el número de estados requerido para hacer eso en un autómata los autómatas como este se pueden simular en la computadora perfecto, y el tiempo de ejecución perfecto, que tienen, perfecto, siempre y cuando quepa en la memoria de la computadora, si no, pues no. Pero entonces el número de estados que necesitas para esto de la matriz singular o no es gigantesco. Gigantesco que no cabe en el universo. No nada más no cabe en la computadora, no cabe en el universo. Entonces no cabe en la computadora ahora, ni va a caber nunca, ¿no? Entonces en la práctica, pues sí hay un autómata que reconoce las matrices singulares, pero en la práctica, pues no hay un programa que funcione como autómata y que haga eso, porque para hacerlo necesitaremos una cantidad brutal de memoria que no tenemos. Como sí funcionan los algoritmos que sí determinan si una matriz es singular o no, pues hacen reducción gaussiana, que quizá han visto, y si no, ¿no? Es un procedimiento que se hace que va sumando y restando renglones para hacer que en mi matriz toda esta parte de abajo esté llena de ceros, y aquí pues lo que toca, ¿no? Hace operaciones que se sabe que no cambian el determinante de una matriz hasta que la parte de abajo sea cero, se llama reducción gaussiana, y luego simplemente multiplica todos estos números porque se sabe que la multiplicación de esos números es el determinante de una matriz triangular superior como esta, y se sabe que el determinante de una matriz triangular superior como esta es igual al determinante de la matriz original antes de hacer la reducción gaussiana que mete ceros
en esa parte de la matriz. Entonces, es el procedimiento que haces. Este renglón lo restas a todos los demás hasta que consigues un 0 en esta posición, un 0 en la que sigue y un 0 en toda esta columna. Es un proceso. Y luego el segundo renglón se lo restas a todo el mundo hasta que consigues puros ceros en esta columna. Y luego el tercer renglón se lo resta a todo el mundo hasta que consigues puros ceros en esta columna. Y así es la reducción gaussiana. Entonces es todo un proceso. Todos estos cambios de estados que dijimos que no íbamos a modelar, a eso es lo que está haciendo. Está procesando la información. De una manera distinta a como lo hace un autómata, que es como instantáneo. Tan pronto lee un bit ya sé, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está el ejemplo. Ese es un ejemplo. Determinar si una matriz es singular o no, en donde el autómata existe y por lo tanto, en teoría hay un algoritmo, y sí lo hay un algoritmo que puede leer una matriz y tan pronto termina de leerle a saber si es singular o no, pero en la práctica no lo hay, porque para poder hacerlo como lo hace el autómata, necesitaremos una cantidad brutal de memoria en la computadora que no hay. Entonces es un ejemplo. Y vamos a ver, cada vez va a quedar más claro cada una de estas cosas que se andan diciendo. Bien, entonces le pongo un doble cero para indicar que eso es lo último que leí, ¿no? Le pongo un nombre del estado que me haga recordar a mí, humano, cuál es el propósito de ese estado y qué significa el hecho de estar parado en ese estado, ¿no? El autómata le da igual, yo le puedo poner ABC a los estados, o Q0, Q1, Q2, y el autómata es el mismo, ¿no? Reconoce el mismo lenguaje, no importa cómo se llamen los estados. Pero poner un nombre apropiado nos puede servir a nosotros los humanos para entenderlos mejor. Ok. Siguiente autómata, que empiezan con 0, 0. Entonces, tengo mi estado inicial, Q0, y si leo un 0 y luego otro 0, pues acepto, ¿no? Eso se trata, que arranque y lo primero que vea yo es un 0, 0. ¿Están de acuerdo? Es la parte fácil. Que tenga un 0, 0, bueno, pues 0, 0, acepto. 0, 0, acepto. Es como la parte fácil. Luego hay que considerar todo lo demás que puede pasar. La parte de, quiero que pase esto, es como fácil. Y frecuentemente uno piensa, ya acabé. Porque ya, si pasa esto, ya acepto. Pero ¿y cuándo no aceptas? Hay que considerar todos los demás casos en donde no pasa lo que quieres que pase. De todas las maneras posibles. Esto, por cierto, yo pienso que es muy informativo para ustedes como programadores, ¿no? Porque cuando ustedes programan algo, quieren hacer un programa que determine si tal cosa, ¿no? Es como muy fácil hacer el código de qué es lo que debe ocurrir cuando ocurre lo que quieren que ocurra, lo que esperan que ocurra. Es como, en general, es la parte fácil. Y en general piensan que ya acabaron cuando terminan de hacer eso, pero, oh sorpresa, hay 1000 cosas que pueden salir mal. 1000 cosas que pueden salir como no esperaban, como no querían, y hay que manejarlas, ¿no? Eso es lo que se llama el manejo de errores. Entonces, ustedes quieren, por ejemplo, en un servidor web, ¿no? Quieren recibir peticiones y regresar páginas web al que le está pidiendo. Bueno, reciben peticiones y están esperando recibir una cadena que tenga una serie de comandos en este protocolo HTTP, ¿no? Hypertext Transfer Protocol, ¿no? Tú estás esperando una cadena que contenga instrucciones en este protocolo de transferencia de hipertexto, ¿no? Y hacer caso a esas instrucciones para enviar información de vuelta. Chido. Pero tienen que también pensar qué ocurre cuando lo que reciben no es una cadena bien formada, una cadena de instrucciones al servidor web, ¿no? Tienen que pensar que las instrucciones pueden ser A, B o C, pero ¿qué tal si les llega D? No debería ser. Si están interactuando con un navegador normal, su servidor web, eso no debería ocurrir, porque los navegadores deberían estar bien hechos y deberían enviar solamente instrucciones bien formadas de qué es lo que quieren. Pero puede estar interactuando con un atacante, no con un navegador como Chrome, ¿no? Firefox, lo que sea, sino con un atacante, con un hacker, que sabe que este programa, el servidor web está mal hecho y no consideró una posibilidad en donde había que regresar. Y esta flechita, pum, la puso equivocadamente, y si ya el hacker analizó el código del servidor web y dice, no consideraron qué pasa si les mando este dato aquí donde no se lo esperaban, y pum, se va a ir a un estado indeterminado, o determinado, pero ir equivocado. Entonces el hacker te manda una cadena que no es una instrucción válida, pone al servidor web en un estado no esperado por los programadores, y luego puede tomar el control de eso y hacer que el servidor web haga lo que le dé la gana, ¿no? Por ejemplo. Esa es la principal razón, en mi opinión, la principal razón de la vulnerabilidad de todos los programas es que el programador no consideró una posibilidad. No consideró qué pasaría si
tal cosa. Y en el caso específico de los navegadores web, por ejemplo, hay una vulnerabilidad que consiste en dar una instrucción mal formada, una petición en HTTP mal formada, y alargar y alargar y alargar la petición de tal manera que el servidor web se queda esperando a ver a qué hora qué le van a pedir, ¿no? Son como peticiones incompletas que hagan de cuenta que abren un paréntesis y no lo cierran, y luego abren otro y no lo cierran y abren otro, y el navegador no está esperando a ver a qué hora terminas de decir lo que estás diciendo, ¿no? Y se desborda la memoria que el navegador tenía reservada para eso y comienza a hacer cosas raras, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el programador del navegador, perdón, del servidor web, no contempló la posibilidad de que alguien le enviara información mal plan, ¿no? Entonces, por eso pienso yo que este tipo de cosas son muy formativas para ustedes como programadores, porque no es nada más qué es lo que quiero que pase. Lo que quiero es que sea 0, 0 y ya acabé, ¿no? Quiero un doble 0, ahí está, acepto, ya acabé, ok. ¿Y qué es todo lo demás que puede ocurrir? Eso es algo que ustedes tienen que plantearse siempre a la hora de hacer un programa, ¿no? Ya escribieron el código de qué es lo que hay que hacer cuando todo funciona bien. Ahora tienes que escribir el código de todo lo que hay que hacer cuando no está bien. Todo el manejo de errores, todas las cosas posibles que pueden ocurrir, ¿sale? Entonces, ya tengo el doble 0, acepto. Acuérdense que estamos en este lenguaje, cadenas que empiezan en doble 0, ¿sale? Entonces tengo un 0, acepto. ¿Y qué pasa si ahora recibo un 0, un 1? Un 1. ¿Qué pasa si recibo un 1? Pues no importa, ya empezó con 0, 0, y si recibo un 1, ya acepté. Si ya leí un 0, 0 de mero inicio, no importa lo que pase después, voy a seguir aceptando, porque la condición de que empiece con 0, 0 ya se cumplió. Y ya nunca más va a dejar de cumplirse, ¿no? Ya se cumplió, y ya nunca más va a dejar de cumplirse. Entonces ya no importa lo que pase después, voy a seguir aceptando. Eso, aquí se dice así. Si recibo un 0, me quedo ahí, sigo aceptando. Y si recibo un 1, me quedo ahí, sigo aceptando. O para ahorrar un poquito de plumón, uno simplemente pone, si recibo un 0 o recibo un 1, sigo aceptando. Si ya tuve un doble 0, ya no importa lo que pase después, sigo aceptando, me quedo en el estado de aceptación para siempre. Está clarísimo, ¿no? Y la tendencia ahora es pensar, bueno, ya acabé, ¿no? Ya recibo un doble 0 y no importa lo que pase después, acepto y sigo aceptando. Chido, pero no ha acabado. Lo primero que uno tiene que verificar cuando uno cree que ya acabó es si cada estado tiene exactamente 2 flechas, suponiendo que el alfabeto es binario, 2 flechas salen del estado. Y no, le falta una flecha, que si recibo un 1, ¿qué hago? Y si recibo un 1, ¿qué hago? Me faltan esas 2 flechas todavía por procesar. Y en función del ejemplo anterior, uno puede decir, bueno, si recibo un 1, pues ahí me quedo, ¿no? Porque estoy esperando un doble 0, pero no. Porque queremos que empiecen con doble 0. Necesito un 0 y otro 0 y que así empiece. Y después lo que sea. Pero si lo primero que recibo es un 1, ¿qué? Ya no empezó en doble 0, ¿verdad? Ya no empezó en 0. Menos en doble 0. Si lo primero que recibimos es un 1, ya la respuesta es no. Y la respuesta es no para siempre. ¿Están de acuerdo? Si lo primero que recibo es un 1, entonces aquí me voy a este otro estado que no es este es de aceptación, este no es de aceptación. Esto es incorrecto. Si recibo un 1, me vengo a este estado en donde la respuesta es no y ya nunca voy a cambiar de opinión. Aquí la respuesta es sí y ya nunca voy a cambiar de opinión, ¿verdad? Por lo que explicamos. Y aquí ya, si empiezo con 1, pues ya no empezó con doble 0, ya se abordó la cosa, ya la respuesta es no y ya no voy a cambiar de opinión, ¿cierto? ¿Cómo se dice ya no voy a cambiar de opinión aquí? Pues igual que acá, ya no voy a cambiar de opiniones, aquí me voy a quedar no importa qué. Y ya no voy a cambiar de opinión aquí me voy a quedar no importa qué. ¿Cierto? Bueno, pues ya tenemos este 1 aquí y ya tenemos esta flecha que obviamente tiene que quedarse ahí, porque eso quiere decir, ya no voy a cambiar de opinión. ¿Sale? Y ya no me falta este 1. Si recibo un 0 y luego recibo un 1, pues ya esa cadena otra vez no empezó en doble 0, no importa qué. Ya la respuesta es no. Y ya no voy a cambiar de opinión. Podría poner un nuevo estado que se quede así en el 0,1 ahí, pero ¿para qué? Pues si aquí tengo este estado que hace eso, que ya dice que no y es bien necio y no cambia de opinión nunca, pues bueno, entonces lo mando directamente para acá. Y ya acabé. Este es un autómata. Todos los estados tienen 2 flechas que salen de ellos. Esta nada más está dibujada una, pero son 2. Y cada estado tiene 2 flechas que salen de ellos. Y si empiezo con 0, 0, acepto. No importa lo que pase después. Y cualquier otra cosa que pase, rechazo. Y no importa lo que pase después. Es el segundo ejemplo. Cadenas que empiezan con 0, 0. ¿Sale?
está. Un estado como este, en donde una vez que caigo ahí, ya no salgo nunca más de ahí, número uno. Y número dos, que no es de aceptación, o sea, que este no, pero este sí. Caigo ahí, ya no salgo de ahí, y además no es de aceptación, como este, se llama estado muerto, porque es como, ya llegaste ahí, ya te moriste, ¿no? Podría llamarse agujero negro, entras y no sales. Entonces se llama estado muerto, y a mí me gusta representarlo así, porque es como, se nota muy a primera vista qué es lo que está pasando, ¿no? Lo pongo así como una lapidita, y listo, es un estado muerto, o le pueden poner una calaverita, lo que quieran, ¿no? Es un estado muerto, cuando entro ahí ya no salgo, y ya no necesito andarle poniendo el 0 y el 1, y se ve de golpe de vista que eso es así, etcétera, ¿no? Entonces, cuando es necesario, pues a mí me gusta escribirlo así, no es estándar, pero pues así lo pueden escribir. Si su religión no es la cristiana, pues le pueden poner una estrella de David o lo que sea, o una calaverita, más mexicano, ¿no? Con el nombre acá en la frente, con las calaveritas de azúcar, ¿no? También, una posibilidad es simplemente no escribir este estado. En el caso de que hay estados muertos, como en un autómata, es una convención estándar. Yo prefiero escribirlos casi siempre, pero es una convención estándar en autómatas que cuando hay un estado muerto, puedes simplemente no dibujar el estado muerto. No lo dibujas. No quiere decir que no exista, existe. Este autómata tiene 4 estados. Los 3 que están dibujados y uno más que no está dibujado. Y la idea es, si yo estoy aquí parado y veo un 1 y no tengo dónde ir, eso quiere decir que te vas al estado muerto. Siempre. Siempre que estés en el estado y veas un símbolo que no sabes a dónde ir porque no hay ninguna flecha que salga con eso, quiere decir que te vas al estado muerto que está ahí, aunque no esté dibujado, ¿no? Es una convención estándar. Yo prefiero dibujarlos cada vez y prefiero además dibujarlos así. Ustedes pueden hacer cualquiera de las 2 cosas en el curso, que ambas se valen. Pero en el proceso formativo pues yo prefiero que sean explícitos y que me pongan los estados muertos cuando toque, porque así yo sé que sí saben lo que están haciendo, ¿no? Rápidamente hagamos el cuarto lenguaje, L4. LDM4. Cadenas que contienen 0, 0. Estas tenían que terminar en 0, 0. Estas tenían que empezar en 0, 0. Y estas otras tienen un 0, 0, no importa lo que haya después y no importa lo que haya antes. Esa es la idea. ¿Sale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de nuevo, ya vieron la comparación entre estos. Aquí recuerdo un 0, aquí recuerdo un doble 0, se parecen, ¿no? Nada más que aquí hay un estado muerto, comparado con que no hay, ¿no? Aquí si algo sale mal, vuelvo a empezar. Aquí si algo sale mal, ya se va al carajo todo. Aquí si acepto, ya me quedo ahí para siempre. Aquí si acepto, me quedo solamente cuando da doble 0. Y si no, vuelvo a empezar, ¿no? Pues hay como similitudes y diferencias. Y ambas tienen esta noción de 0, 0, acepto, porque es lo que quiero. Y también voy a tener Q0. Este es M3, ¿verdad? M3. Voy a tener Q0 y si tengo 0 y luego 0, acepto. También, doble 0, acepto, ¿no? ¿Qué más? Doble 0, acepto. Es M3. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, si ya tuvo un doble 0, ya no importa lo que venga después, ya tuvo un doble 0, ¿no? Entonces acepto y ya no cambio de opinión. Eso tiene que decir así. Acepto, ya no cambio de opinión. Hasta aquí llevo leyendo un 0 que todavía puede servir, hasta aquí ya llevo leyendo un doble 0 que ya me sirvió, y ya acepto y ya no va a cambiar de opinión. ¿Y qué pasa si aquí recibo un 1? Puedo uno decir, pues ya se va, ya se amoló, pero no se amoló porque a lo mejor tengo unos aquí en la broca. No tengo que empezar con 0, 0. Más bien como acá, cuando tengo un 1, pues vuelvo a empezar. Cuando tengo un 1, ese 1 no me sirve para llegar acá, entonces me quedo aquí como si no hubiera pasado nada. Y cuando estoy aquí ya di un 0, estoy contento porque me voy a acercar, no sé qué, pero no, leo un 1, entonces es como si no hubiera pasado nada. Esta parte es idéntica a esta parte, porque es lo mismo. Estoy buscando un doble 0 y si no ocurre exactamente lo que quiero, no pasa nada, nomás vuelvo a empezar, sigo buscando mi doble 0. La diferencia es cuando llego acá, aquí solamente permanezco mientras siga leyendo 0, si no vuelvo a empezar, y aquí acepto ya por siempre. Y no sé si ya acabé. Ustedes díganme. Tengo un 0 y un 1, un 0 y un 1, un 0 y un 1, todos los estados tienen un 0 y todos los estados tienen un 1, debería haber acabado. Déjenme revisar, 0, 0, acepto para siempre, cualquier otra cosa vuelve a empezar. Este es el automata que reconoce M4. Este es M4. Perdón, M4.
Es el automata que reconoce ese lenguaje N4, ¿no? Si no me equivoco, no creo, ¿no? Entonces, la idea es esa. 00 acepto. Si acepto, ya acepto para siempre, porque ya la condición ya se cumplió, no se va a dejar de cumplir. Cualquier otra cosa que pase previo, pues bueno, vuelvo a empezar. Espero que haya un doble cero. Si hay un cero, me emociono. Si luego no, se me quita lo emocionado. Esto hasta que me dan doble cero, en cuyo caso acepto para siempre. Y caso contrario, rechazo. ¿Sale? Bueno, pues esos son los primeros ejemplos. Seguiremos viendo más próximamente. Y yo creo que vamos a parar aquí. Así que, hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, igual. Buen día. Luego, profesor. Buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Oh, aquí David me compartió su dibujo. Wow, qué chido, gracias. ¿Y si es uno de estos? 00, 01, 0001, exacto, sí, muy bien. Sí, hasta ahora lo veo, ¿no? No supe ni a qué hora estoy. Bueno, hasta luego, bye.